Ya, estoy grabando. Eh, Supongo que estoy compartiendo correctamente, ¿no? ¿Alguien me puede hacer un dedito Ok, así nomás o decir, está todo muy bien? bien. Ah, ya, súper. Gracias, gracias. Ya, hola, buenos días. Hoy vamos a discutir este tópico de equilibrio químico, ¿cierto? Y lamentablemente por un tema de salud, como les dijo el profesor Antonelli, el viernes pasado, lamentablemente no les pude hacer las clases de termodinámica, pero espero que hayan visto las cápsulas, ¿cierto? Y de todas maneras vamos a conversar un poquito al respecto. Para esta clase yo lo que sugiero, ¿cierto? Y yo baso en gran parte de esta clase al libro central o el libro de cabecera, digamos, lectura casi obligatoria de este curso, ¿cierto? Que es el libro de química de Chang, en este caso, la edición que yo manejo por lo menos es la edición 10, esto no cambia mucho independiente de la edición, pero básicamente lo que sugiero es que repasen los capítulos 13 y 14, ¿sí? Y por otro lado, un libro que me gusta bastante a mí, sobre todo por el tema de que en el fondo la idea es tratar de asociar estos procesos o el equilibrio químico, ¿cierto?, a los procesos biológicos. Este libro que a mí me gusta mucho es el The Molecules of Life de Kurian, y aquí es solo por si ustedes se sienten, digamos, curiosos al respecto, es un libro más de físico-química asociado a las ciencias biológicas. Aquí lo que sugiero es que revisen los capítulos 10 y 15. Y finalmente un libro que yo solo dispongo en copia física, no sé en realidad si existe nuevas ediciones, un libro bien antiguo, pero es súper bueno, si lo pueden encontrar por ahí, el libro de Brady, ¿cierto? De Química General, Principios y Estructura. En este caso la quinta edición, y sugiero mirar los capítulos 15 al 19. En todos estos capítulos ustedes lo que van a encontrar en algunos bastante mezclados, ¿cierto? El tema de lo que es definición de equilibrio químico, caracterización de equilibrio químico, pero además su relación en el fondo con la termodinámica. Un breve repaso que, como les decía, yo espero que hayan visto en las cápsulas, ¿cierto? Para lo que vamos a conversar hoy, vamos a usar bastante el tema del concepto termodinámico de lo que es el equilibrio químico, ¿cierto? Ustedes si recuerdan en la cápsula lo que decíamos que el equilibrio químico era ese punto, ¿cierto? En que básicamente las propiedades macroscópicas de un sistema permanecen inalterables, ¿cierto? O sea, es decir, yo podía medir temperatura, presión, concentraciones, etcétera. Y básicamente en ese punto esto parecía a nivel macroscópico, si yo saco una foto desde afuera, ¿cierto? Esto parece como si no cambiara, ¿no? ¿Sí? Y bueno, desde el punto de vista de qué tenía que ver esto con la termodinámica, ¿cierto? Aquí lo central era el criterio de espontaneidad, ¿cierto? Que nos daba la segunda ley de la termodinámica o el segundo principio de la termodinámica, ¿cierto? Que básicamente lo que de manera como un poco más burda, ¿cierto? Se definía como que la entropía del universo incrementa para un proceso espontáneo, ¿cierto? O sea, en el fondo, en un sistema aislado, como lo es el universo termodinámico, para que un proceso sea espontáneo, la entropía de ese sistema aislado, de esta entropía universal, tiene que ser mayor que la del estado inicial, ¿sí? Entonces, ¿qué significaba esto? Recuerden ustedes que en el fondo la sumatoria de las propiedades de un sistema más la de sus alrededores era la que nos da las propiedades de este universo, ¿cierto? Entonces, lo que significa en el fondo esta expresión, desde el punto de vista, llamémoslo la expresión matemática, es que la variación de entropía, es decir, la entropía final menos la entropía inicial del universo, de este sistema aislado universo, tiene que ser mayor que cero, y esto se descomponía en el fondo en la sumatoria de la variación de entropía de este sistema y la variación de entropía de los alrededores. Entonces la sumatoria de estas dos variaciones de entropía es la que tiene que ser mayor que cero, ¿sí? Esto al tiro, o sea, lo que tiene que dejarnos claro es que hay, y si ustedes repasan la cápsula, ¿cierto?
hay un ejemplo al final, ¿cierto?, sobre dos procesos que son espontáneos. Ya vamos a discutir un poquito de eso para repasar, pero básicamente lo que hay que entender es que independiente dónde aumente dónde sea el mayor aumento de la entropía, si en los alrededores o en el sistema, la sumatoria, ¿cierto? Es decir, en este sistema aislado universo es la que tiene que ser mayor que cero. Entonces, un error común conceptual en que se cae es que en el fondo es que si un sistema tiende hacia el orden, ¿cierto? Se piensa de inmediato que, que este proceso puede ser no espontáneo. Eso no es correcto, ¿cierto? Y probablemente ustedes lo van a discutir bien en seminarios, ¿cierto? Por ejemplo, con el caso de la célula, o por último, al final lo podemos discutir un poquito en extensión. Para lo que nos compete hoy, decíamos que cuando un sistema, ¿cierto?, llega al equilibrio, cuando un proceso nos lleva al equilibrio, la variación en el fondo de esta entropía universal es igual a cero, ¿cierto? Entonces, si nosotros graficamos en fondo entropía universal, entropía, no la variación de entropía. Entropía, por ejemplo, para un proceso espontáneo, lo que estaríamos viendo es que básicamente partimos de un punto en el cual la sumatoria de la entropía del sistema más la entropía de los alrededores está acá. Para un proceso espontáneo nosotros esperaríamos que esta entropía final, o sea, esta entropía de este estado final del universo debería aumentar. Y si nos movemos y llegamos al punto de equilibrio, ¿cierto? Aquí ya no hay variación de la entropía, ¿sí? Decíamos también en esa cápsula que, obvio, pues, o sea, si ustedes se imaginan determinar toda la entropía del universo, o como conversábamos, toda la energía del universo, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces ahí la idea era descomponer, digamos, los distintos, valga la redundancia, componentes de esta entropía. Entonces, si uno pensaba, ¿cierto? Uno también podría decir, bueno, yo voy a tratar de medir la entropía a los alrededores. Eso tampoco tiene mucho sentido, ¿cierto? Es también bastante improbable hacerlo. Entonces, la idea era, en el fondo, centrarnos en la observación de los sistemas. Entonces, esto no quita que el principio de espontaneidad cubra toda la variación de entropía universal, pero ahora, para calcular, en el fondo, o para determinar, inferir la espontaneidad de un proceso, nos íbamos a centrar en el sistema. Y para eso, si ustedes de nuevo repasan la cápsula, nos íbamos a aprovechar de esta relación de proporcionalidad inversa entre, de esta relación de proporcionalidad, ¿cierto? Entre lo que era la entropía de los alrededores y la entalpía de un sistema. Decíamos que cuando, por ejemplo, un sistema, una reacción o un sistema cualquiera, ¿cierto? Tenía una entalpía negativa, es decir, era exotérmico, liberaba calor, ese calor, ¿cierto?, iba a aumentar la temperatura afuera, y en el fondo lo que iba a hacer era aumentar la entropía afuera. Entonces, gracias a esa expresión, si ustedes revisan la cápsula, está ahí explicada cómo llegamos desde el punto de vista matemático. En el fondo llegábamos a un criterio de espontaneidad, ¿cierto?, donde en el fondo decíamos que este menos T delta S universal era igual, o sea, en el fondo esta era la variación de la entropía universal, que era el criterio de espontaneidad, ¿cierto?, era igual a, ahora solamente observando a nivel del sistema, si se fijan, a la variación de entalpía del sistema menos la temperatura por la variación de entropía del sistema, ¿cierto? Y esa combinatoria, esa resta en el fondo, tiene que ser menor que cero para que un proceso sea espontáneo. Y nos inventamos otra función de estado, ¿cierto? Que era la energía libre de Gibbs, ¿sí? Y la energía libre de Gibbs, era en el fondo que la representábamos con esta letra mayúscula G, G era igual a H menos TS, ¿cierto? Entonces un delta, como era función de estado, lo único que me importa es estado final, estado inicial, no me interesa el camino, ¿cierto? Entonces yo podía hacer un diferencial, un delta, ¿sí? Al final le resto el inicial y tengo en el fondo la expresión del delta G, ¿cierto? Que era la variación de la energía libre de Gibbs, que conceptualmente, recuerden ustedes, es básicamente la energía, por eso se llama energía libre, energía disponible para hacer trabajo, ¿sí?
En el fondo es cuánto trabajo yo puedo hacer a partir de este sistema, de este proceso. Y lo que había que pensar, ¿cierto? Por eso al final necesito que esto lo tengan súper claro, que esta energía libre de Gibbs en el fondo tiene dos componentes, uno que es un componente entálpico, ¿cierto? Tiene que ver con básicamente con la liberación de calor o absorción de calor, ¿cierto? Y un componente entrópico. Esto no es la tercera ley de la termodinámica, hay gente que se confunde con eso. La tercera ley de la termodinámica es la ley que nos dice que en un cristal perfecto a 0 grados Kelvin, la entropía es cero, ¿cierto? Hay solamente un microestado, ¿ya? Esto no es la tercera ley, esto es una composición básicamente, si ustedes recuerdan, ¿cierto? La entalpía es calor a presión constante, y si yo sigo en el fondo un camino y defino, ¿cierto?, un solo camino a presión constante y me lo imagino más encima a volumen constante, esto significa que el delta H en el fondo va a ser igual a, a la energía interna. Esto tiene que ver más con la primera ley de la termodinámica, o sea, básicamente cuánta energía tenía este sistema y que yo básicamente en este punto le castigo, le resto el precio, comillas, precio de la entropía que tiene que pagar todo este proceso para saber si es o no espontáneo. Entonces, si esta expresión, ¿cierto?, es igual a delta G, entonces ahora tenemos distintos criterios de espontaneidad. Entonces, lo que decíamos que para un proceso espontáneo, esta energía libre de Gibbs, ¿cierto?, tiene que ser menor que cero, y eso también lo llamamos procesos exergónicos, ¿ya? Esto no es exotérmico es liberación de calor, esto es exergónico. Ojo con eso. Si el proceso... sí, sí. Ah, sí, es que me cuesta... José. Sí, me cuesta entender la representación como de energía libre con los signos. Como por qué cuando es negativo la energía disponible, entre comillas, es un proceso espontáneo. Eso como que no consigo entenderlo bien. ¿Entiendes esto? ¿Viste la cápsula anterior? Sí. ¿Viste la cápsula de termodinámica? Ya, ¿entendiste esto? ¿Cómo llegamos a esto? Sí, o sea que es uniendo la primera y Ya, segunda ley. ya, claro. Entonces, a lo que voy es que este va a ser el nuevo criterio de espontaneidad para un proceso solamente mirándolo desde el sistema, ¿cierto? Tenemos que la resta de la entalpía, la variación de entalpía de este sistema menos T delta S del sistema, tiene que ser menor que cero para que un proceso sea espontáneo. ¿Sí? ¿Sí? José, Sí, ¿eso lo entiendes? sí, ¿Sí? Ya, y como esta expresión, si te fijas, es la misma del delta G del sistema, ¿te fijas? Es lo mismo. claro. Por lo tanto, si esta expresión es, o sea, si el delta G en el fondo es igual a esta expresión, para un proceso espontáneo, necesariamente el delta G, que es igual a esto, tiene que ser menor que cero, ¿cierto? Sí. Ah, ya, tiene como Ahí está. explicación Eso matemática. es matemática, claro. Ah, ya, Ahora, ok. claro, o sea, lo importante es que lo que tienes que ver es que básicamente, y por eso sugiero que vean las cápsulas. Mira, hagamos algo igual, igual vamos a retornar, podemos hacer un breve break. Abro la otra clase y rápidamente repasamos esto un poco cuando lleguemos a la relación entre equilibrio y delta G, para repasarlo. Pero básicamente esa es la razón, es una relación matemática que tiene que ver con, en el fondo, explicar la variación de entropía universal, ¿cierto? En función, ahora mirando solamente el sistema, ¿cierto? Y por eso ahora solamente estudiamos la entalpía, la variación de entalpía del sistema, que la podemos medir, y la entropía la variación de entropía del sistema, que la podemos estimar, ¿cierto? Entonces, cuando esa composición me da negativa, eso estamos frente a un proceso que es espontáneo. Y como esto es igual a delta G, esa es la relación. ¿Sí? Ok, gracias. Ya. Sí. Yo soy súper malo y no veo el chat. Entonces, gracias, José. Entonces, lo que les sugiero es que me interrumpen nomás o levantan la manito y yo les doy la palabra, pero el chat no lo estoy mirando por si acaso, así que cualquier cosa del chat
no voy a ser capaz de responderle. Bueno, entonces, para un proceso no espontáneo, estamos hablando de un proceso endergónico, el delta G es mayor que cero, y para este sistema cuando está en equilibrio, ¿cierto? Que es cuando la variación de entropía universal es cero, este delta G es cero, ¿sí? Entonces, si yo grafico en el fondo G, si se fijan ahí está, ¿no? H menos TS, ¿sí? En el fondo lo que estoy hablando es que para un proceso espontáneo, si yo parto con un G de acá, lo que uno esperaría es que llego al final acá, a una energía libre menor, ¿cierto? Y esto es re importante porque probablemente a ustedes, con las mejores intenciones, en el colegio le dijeron siempre que, por ejemplo, los procesos de baja energía son los más estables o los más espontáneos, ¿cierto? Y acá siempre hacemos la encuesta, ¿a cuántos de ustedes les dijeron esto en el colegio? Y generalmente ustedes eh, van a ser muchos, ¿cierto?, que les dijeron eso, tanto en física como en química. Entonces, pero en realidad lo que hay que entender es que eso no es correcto. Lo que es correcto es entender que en el fondo es la energía libre de Gibbs, ¿cierto?, la que nos condiciona este concepto de espontaneidad, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante que ojalá a ustedes como que readapten, ¿cierto? Cuando estamos en procesos microscópicos, ¿cierto? Ahí sí es aceptable a veces hablar del punto de vista de la energía potencial o de la entalpía, ¿cierto? Porque la variación de entropía es despreciable. Pero para un proceso, por ejemplo, como una reacción química, tenemos que tener claro que hay procesos espontáneos que son condicionados por el factor entálpico y otros que son condicionados por el factor entrópico, ¿cierto? Hay procesos, como por ejemplo está en la cápsula anterior, ¿cierto? Como la combustión del hidrógeno, ¿cierto? Donde libera mucho calor, es muy exotérmico, es un delta H muy negativo y sin embargo tiene una entalpía positiva, pero como esto es tan negativo, esta sumatoria sigue siendo negativa, por lo tanto eso, en ese caso, y está explicado en la cápsula anterior, en ese caso lo que condiciona la espontaneidad de esa reacción es el factor entálpico. Por otro lado, también les di el ejemplo, ¿cierto?, de la disolución el cloruro de sodio, ¿cierto?, donde en el fondo partimos de un sistema ordenadito, como es un cristal de cloruro de sodio, se disuelve, y básicamente ahí llegamos a un sistema que tiene mayor entropía al final, pero esa disolución tiende a absorber calor, ¿cierto? Entonces este factor era positivo, era una reacción endotérmica, ¿cierto? Pero esta entropía es tan grande, comparado con esto, que en el fondo esto es tan positivo, que en el fondo este factor es más negativo que esto, por lo tanto igual esa reacción es exergónica, es espontánea, ¿cierto? Entonces, por favor, lo que entendamos por favor que la espontaneidad de las reacciones no depende, cuando ustedes vienen y dicen los sistemas de baja energía son más estables, no, hay que ponerle un apellido a eso. Cuando la energía libre de Gibbs es menor, tienden a ser procesos más estables y son espontáneos, ¿cierto? Y eso tiene un componente entálpico y tiene un componente entrópico. Ustedes probablemente después en sus cursos de bioquímica y probablemente en farmacología y por supuesto en fisiología van a volver a hablar del concepto de trabajo útil, de trabajo químico, de trabajo electroquímico, y ahí lo van a asociar con la energía libre de Gibbs, ¿sí? Y se van a dar cuenta y deberían ser capaces, ¿cierto?, que en el caso de, por ejemplo, las interacciones proteína-proteína, que el profesor Suárez, de hecho, el otro día les comentó, ¿cierto? Por ejemplo, ahí hay un factor entálpico importante que tiene que ver con los procesos de atracción y repulsión, ¿cierto?, de las macromoléculas, pero por otro lado también hay un factor entrópico, ¿cierto?, que tiene que ver con el desorden del agua en los alrededores. Entonces, es un concepto que ojalá lo interioricen, y si tienen dudas, lo discutan lo más posible, ¿cierto?, sobre todo en sus sesiones de seminario, si no, bueno, me escriben. Para lo que vamos a ver hoy día, entonces vamos a estar hablando de este punto, ¿cierto? Que por definición, si yo, como les decía, de manera súper simple, va a ser este punto, ¿cierto? Donde yo en el fondo no veo cambio aparente, ¿cierto? En el sistema, ¿cierto? Yo mido propiedades macroscópicas y no debería observar
cambios, ¿cierto? O sea, en el fondo es como si el sistema desde afuera permaneciera estático. Lo cierto es que lo que me interesaría es que en esta clase quede claro que el punto de equilibrio o los sistemas en equilibrio no tienen para nada, no tienen nada estático, ¿cierto? Y que en el fondo solamente lo que estamos apreciando a nivel macroscópico no tiene un correlato real con lo que es lo macroscópico, porque ahí es donde está el dinamismo de este equilibrio. Entonces, lo que me gustaría que entendiéramos hoy día un poquito, discutiéramos es básicamente qué es lo que es este equilibrio químico, cómo lo podemos caracterizar. Y básicamente al final vamos a ver cómo se puede afectar el equilibrio y cómo responde, es básicamente el concepto del dinamismo. Hay algo en el chat, a ver, ahora sí lo vi. Ah, ya. Hicimos la misma pregunta. Ya. Entonces, para comenzar me gustaría, en el fondo quisiera un ejercicio súper simple, que de hecho me lo robé del Chan, ¿sí? Y básicamente supongamos una reacción en la cual yo parto de A, que son estas pelotitas grises, y lo llevo a B, ¿cierto? Que son estas pelotitas rojas, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo sigo en el tiempo en algo que voy a llamar coordenada de reacción, ¿cierto? Sigo el curso de esta reacción, ¿sí? De partida, claro, aquí hay relojitos y lo primero, el primer punto que quiero tocar es que todavía estamos como en el mundo de la termodinámica. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, la termodinámica lo único que nos explica es si los procesos son probables o son espontáneos, sí o no. No nos dice cuándo van a ocurrir, ni con qué cinética van a ocurrir, ni con qué constante de velocidad va a ocurrir. Eso lo vamos a ver mañana en la clase de cinética. Entonces, eso es lo primero. El equilibrio no nos va a explicar a priori temporalidades, ¿cierto? Todavía estamos en el mundo de la termodinámica. Entonces, esto lo único que nos va a decir es hacia dónde están desplazadas las reacciones, pero no la velocidad de las reacciones. Entonces, por ahora vamos a definir esta coordenada de reacción, ¿cierto? Y si nosotros, por ejemplo, partimos en el punto cero, cuando yo en un receptáculo, ¿cierto? Puedo poner una bola de vidrio, ¿cierto? Cerrada, y pongo solamente A, y si esta reacción en el fondo está ocurriendo, lo que yo debería esperar es que probablemente lo que va a empezar a ocurrir es producción de B, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, hay un punto que no les voy a preguntar porque es casi obvio, ¿cierto? Ustedes probablemente se dieron cuenta al tiro. Hay un punto, si se fijan, en el cual básicamente la proporción, la relación entre estas partículas A y B tiende a ser más bien estable, ¿cierto? Entonces llegamos a este punto, en el fondo macroscópico, donde hay una mezcla como, por llamarla así, estable entre A y B, ¿cierto? Y si se fijan, no cambian mayormente esa proporción. Y yo diría que podría estar entre acá y acá, ¿cierto? Y de ahí esta cosa se queda más bien estable. Ustedes pueden hacer el ejercicio de contar las bolitas después y más o menos calcular dónde llegamos a ese punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, en ese punto estable, lo que hay que entender que, para recordar de nuevo lo que es el equilibrio termodinámico, ¿cierto? Es ese punto en el que ya este sistema, en este sistema no hay cambio en propiedades macroscópicas, ¿cierto? O sea, se establece en el fondo una mezcla estable entre lo que son los reactantes y productos. Y desde el punto de vista de la energía libre, lo que teníamos que entender es que en el fondo, si nosotros tenemos el curso de reacción, está acá graficado en el fondo G, energía libre de Gibbs, versus el curso de reacción, nosotros podríamos tener en una reacción, ¿cierto? Un punto donde hay una dirección que tiende hacia la espontaneidad, ¿cierto? O sea, yo parto acá y voy acá, ¿cierto? En el fondo tengo un delta G negativo en función del curso de reacción, si se fijan, calculando las pendientes. Y por otro lado, si yo venía desde el otro lado, va a pasar lo mismo, ¿cierto? Esto es como si yo tengo una cuerda, ¿cierto? Y tiro una bola, y la bola probablemente va a hacer esto, ¿cierto? Hasta que va a llegar a un punto en el cual ya esa bolita no se me va a mover, ¿cierto? Y este es el punto de equilibrio, que es cuando yo calculo en el fondo esa variación de energía libre en función del curso de reacción,
y esa en el fondo la pendiente de esa tangente que yo estimo frente a esta curva, en el fondo es cero, ¿sí? Delta G es cero, es lo que dijimos recién. Entonces, recordar, punto de equilibrio, delta G es igual a cero, y en ese punto, ¿cierto? Desde el punto de vista macroscópico, no hay cambios aparentes, ¿cierto? Y desde el punto de vista químico, hay una mezcla estable entre lo que son los reactantes y los productos, ¿sí? Entonces veamos un ejemplo más concreto que también, si quieren, ustedes lo pueden revisar en el chat. Veamos el proceso de interconversión entre lo que es el tetróxido de dinitrógeno y el dióxido de nitrógeno, ¿cierto? Que está dado, ¿cierto? Y aquí está correctamente equilibrado, ¿cierto? Está dado por ese equilibrio, que está denotado acá por estas flechas dobles, ¿cierto? Si ustedes se fijan, va una flecha en ese sentido y va otra flecha en el otro sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa en realidad en función de cómo se puede explicar esto en términos de estas mezclas estables y qué es lo que pasa con los equilibrios? Supongamos que tenemos tres situaciones y veamos qué es lo que ocurre. Supongamos que en una primera situación yo parto con un matraz cerrado, ¿cierto? A lo mejor o un globo de vidrio, ¿cierto? Donde pongo mezclas de estos dos gases y en una primera situación yo parto, por ejemplo, solamente agregando dióxido de nitrógeno, ¿cierto? Y no agrego, si se fijan, tetróxido de dinitrógeno. Esa es la interpretación de ese gráfico, ¿cierto? Lo que yo observo es básicamente que a partir de esta mezcla va a empezar a decaer la concentración de el dióxido de nitrógeno y a medida que esto ocurre va a empezar a aparecer, va a empezar a producirse tetróxido de dinitrógeno. ¿Hasta cuándo? Hasta que voy a llegar a un punto en el cual, si ustedes se fijan, las concentraciones de ambos gases van a permanecer estables, ¿sí? Puedo hacer el mismo ejercicio en el cual yo parto con, en este caso, el reactante, como está, si pienso reactante producto, ¿cierto? Parto con tetróxido de dinitrógeno, sin dióxido de nitrógeno, ¿cierto? Y pasa algo similar, en el cual decae la concentración, la tensión, ¿cierto? De este gas, y aparece, ¿cierto? El dióxido de nitrógeno, ¿cierto? Hasta llegar a este mismo punto, ¿cierto? Donde las concentraciones de estos dos tipos, ¿cierto? Permanecen constantes, estas dos especies, ¿cierto? Y finalmente puedo hacer el ejercicio de partir con los dos gases en este mismo bolo de vidrio, ¿cierto? Cerrado. Y si te fijas, hay uno que aumenta, el otro disminuye, pero de nuevo llegamos a un punto en el cual las concentraciones, es decir, la observación macroscópica de la medición, ¿cierto?, de la tensión parcial o la concentración per se de los gases, ¿cierto?, permanece estable. Entonces, en las tres situaciones llegamos a una relación aparentemente, ¿cierto? En las tres situaciones tenemos más tetróxido de dinitrógeno, esa es la primera observación. Y si te fijas, llegamos a un punto estable, ¿cierto? Este es el punto donde apareció el equilibrio, donde llegamos al estado de equilibrio. Entonces, en algún punto podríamos decir que estos sistemas, independientes de las tres condiciones, evolucionaron hacia un punto donde aparentemente las relaciones entre las concentraciones de estas dos especies llegaron a un valor crítico, ¿sí? Entonces veamos en realidad cómo podemos caracterizar, ¿cierto?, si es que este valor crítico efectivamente se convierte en una constante, que es lo que vamos a llamar la constante de equilibrio. Entonces aquí tenemos distintos valores, ¿cierto?, distintos ejercicios, por decirlo así, del experimento. En el primer punto, por ejemplo, se puso al inicio solo óxido de nitrógeno, ¿cierto? Y se puso 0.67, ¿cierto? Tetróxido, molar de tetróxido de dinitrógeno, ¿cierto? Y qué sé yo, se fueron variando las concentraciones y al final, si se fijan, partimos con tetróxido de dinitrógeno 0 y se agregó 0.2 molar de dióxido de nitrógeno. Supongamos que medimos las concentraciones cuando llegamos ya a este punto en que no varía las concentraciones de ambos, ¿cierto? Medimos entonces y llegamos al equilibrio, medimos las concentraciones de estos gases al equilibrio y si es que hay una relación, ¿cierto? Como había una mezcla estable entre ambos, uno podría decir que, bueno, si yo divido entre ellos, ¿cierto? Entre, qué sé yo, producto a reactante,
yo podría llegar a un valor crítico, ¿cierto? Una constante. Si te fijas, eso en este caso no es correcto. ¿Te fijas? No llegamos a un valor crítico. Pero mira lo que pasa si yo corrijo en función, elevando, ¿cierto?, la concentración al equilibrio del dióxido de nitrógeno, yo la corrijo elevándola al coeficiente estequiométrico. Si yo hago eso, independiente de las concentraciones que alcanzaron estos gases en el equilibrio, yo llego a un valor crítico que es de 4.6 por día a la menos 3. ¿Cierto? Y eso es básicamente lo que es una constante de equilibrio, o sea, un valor crítico, ¿cierto?, en el cual expresa esta razón de las concentraciones de productos y reactantes, ¿cierto? Entonces, este valor crítico, como les decía, es lo que vamos a llamar la constante de equilibrio, y para una reacción de este tipo, ¿cierto?, de A más B, que da como producto C y D, donde A, B, C y D minúscula son los coeficientes estequiométricos, esta constante de equilibrio va a estar definida por las concentraciones de estas especies en el equilibrio elevado a sus coeficientes estequiométricos. Entonces vamos a tener a los productos partidos por los reactantes, ¿cierto? Esto, en el caso del ejemplo que estábamos viendo, ¿cierto? En el fondo sería dióxido de nitrógeno al cuadrado partido por tetróxido de nitrógeno, ¿cierto? Las concentraciones de estos gases en el equilibrio, ¿cierto? Y eso decíamos que alcanzaba un valor crítico de 4,63 por día a la menos 3, ¿cierto? ¿Qué Profe, implica alguien? Pedro. ¿Y qué pasa cuando no está en el equilibrio? ¿No se puede sacar la constante? La constante de equilibrio no, pero ya vamos a ver lo que es el cociente de reacción. Dame unos segundos, vamos a llegar a ello. Ya, perfecto. Súper. Y de hecho eso es importante, por eso lo vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué implica esto? O sea, para que ustedes ya lo vayan, digamos, analizando, tomando en cuenta. Dado que esta es la definición de la constante de equilibrio, ¿cierto? Para este tipo de reacciones, ¿cierto? En el fondo son las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, partido por las concentraciones en el equilibrio de los reactantes elevados a sus coeficientes estequiométricos. Esto necesariamente tiene la implicancia de que si tú para una reacción X tienes una constante de equilibrio mucho mayor que 1, implica obviamente que los productos en el equilibrio son más, las concentraciones, por lo menos el producto de las concentraciones, son más prominentes que la de los reactantes. Es decir, este equilibrio va a estar más desplazado hacia los productos. Por otro lado, si tiene una constante más chica, ¿cierto?, que 1, ¿cierto?, este equilibrio va a estar más desplazado hacia las concentraciones, hacia producir en el fondo reactantes, o sea, mayores niveles de reactante que producto, ¿cierto? Eso es lo que nos informa la constante de equilibrio. Hay que entender que las constantes de equilibrio dependen de la temperatura y en general los valores se definen en condiciones a 25 grados Celsius, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado, ¿cierto? Y eso es importante que ustedes lo vean en las tablas, ¿cierto? De qué temperaturas se están definiendo, ¿sí? En el caso de los gases, obviamente a veces puede ser mucho más simple expresarlo como presiones parciales, ¿cierto? En vez de concentraciones molares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, recién decíamos que para esta reacción que estábamos estudiando, decíamos que la constante de equilibrio expresada como concentraciones, o ustedes a veces la van a encontrar como K sub C, ¿cierto? Era igual a esta expresión, las concentraciones de estos gases en el equilibrio, obviamente corregidas por sus coeficientes estequiométricos. Ustedes también podrían expresarlas como la constante K sub P, o sea, la constante de equilibrio expresada como presiones parciales, ¿sí? Esto es útil cuando tienes cuando tienes reacciones en las cuales están solamente implicados gases, ¿cierto? Porque es mucho más fácil probablemente medir presiones parciales que estar midiendo concentraciones en sí, en algunos casos. Entonces, por eso se lo represento, porque esto también hay equilibrios gaseosos que tienen obviamente tremenda relevancia en los procesos biológicos. Entonces, en este caso, si tú quieres expresar esta reacción midiendo solo las presiones parciales, esto de igual manera sería medir las presiones parciales de estos gases en el equilibrio, elevado al cuadrado, y en este caso elevado a 1, ¿cierto? Pero lo que hay que tener cuidado es que el K sub C no siempre es igual a K sub P, ¿sí?
Y entonces ahí es donde hay que darse cuenta que en el fondo para una reacción que compromete solo a gases, ¿cierto? Si el K sub C está dado por esto y el K sub P va a estar dado por esto, en el fondo el K sub P va a equivaler al K sub C corregido por la constante de los gases, por la temperatura, elevado a la variación de los moles entre los productos menos los reactantes, ¿cierto? Y eso se lo puede dejar de tarea. Es un ejercicio que es relativamente simple. ¿Por qué hay que llegar a eso, cierto? Pero el mensaje acá es que cuando ustedes están trabajando con equilibrios de gases, si lo quieren expresar como presiones parciales, eso se puede, es más cómodo, ¿cierto? Pero no es igual a la K sub C. No es lo mismo expresado como la constante de equilibrio expresado como concentraciones. Para llegar a esta ecuación o a esta relación, lo que tienen que hacer es la pista, ¿cierto?, de usar la ecuación de estado, básicamente la ley de los gases ideales, ¿cierto? Y usando eso se van a dar cuenta de inmediato expresando las presiones, ¿cierto?, como concentraciones. Probablemente ustedes hicieron ese mismo ejercicio cuando vieron la presión osmótica con el profesor Quiñones, entonces van a llegar fácilmente a esta expresión. Entonces, ustedes aquí podrían calcular sabiendo, sabiendo el K sub C, ¿cierto? Que estaba más atrás, que era de 4,63 por 10 a la menos 3 para esta reacción. Ustedes, a partir de esa información, podrían calcular fácilmente el K sub P, ¿cierto? Ese es un ejercicio que también es fácil, y se los dejo de tarea. Aquí está lo que preguntaba Pedro. Entonces, Pedro decía, bueno, si yo no estoy en el equilibrio, ¿puedo calcular la constante de equilibrio? En ese punto, no, porque no, el sistema no está en el equilibrio, ¿cierto? Pero yo puedo calcular algo que vamos a llamar el cociente de reacción, Q, ¿ya? Y en el fondo, si se fijan, es la misma expresión, ¿cierto? La única diferencia es que son las concentraciones de la especie, elevada obviamente a sus coeficientes estequiométricos, pero en cualquier punto de la reacción, ¿cierto? El sistema no está en el equilibrio, ¿sí? ¿Por qué pongo C? Porque en realidad por convención desde el punto de vista de la química más estricta, ¿cierto? Los corchetes en general se reservan para concentraciones en equilibrio. Entonces por eso le puse C, pero entendamos que estas son concentraciones que están en cualquier punto. O sea, básicamente, si yo te digo, ¿qué pasa con este equilibrio cuando echo 1 molar de A, 2 molar de C, 3 molar de B y 4 molar de D? Tú puedes calcular el Q, ¿cierto? ¿Para qué me sirve el Q? Básicamente es tremendamente útil, por ejemplo, para calcular o para estimar el progreso de la reacción. Porque, por ejemplo, si en cualquier punto de la reacción yo calculo que mi Q, en función de las concentraciones medidas, ¿cierto? Yo calculo que Q es menor que la constante de equilibrio estimada, yo inmediato debo suponer, ¿cierto?, que en ese punto, en el punto de la medición, ¿cierto?, lo que tengo en el fondo es que el denominador, o sea, el producto de la multiplicación del fondo de las concentraciones de los reactantes, es mucho mayor que las de los productos. Por lo tanto, lo más probable es que esta reacción en el fondo le falta para llegar al equilibrio y se va a desplazar en el fondo, va a avanzar en dirección hacia los productos. Lo opuesto pasa si yo tengo una constante, o sea, perdón, un cociente de reacción Q mayor que la constante de equilibrio, ¿cierto? Esto significa que en el fondo mi numerador es más grande, por lo tanto yo voy a, la reacción va a progresar en el sentido opuesto. Y finalmente, obvio, si yo mido esto y me doy cuenta que Q es igual al valor de K, entonces esa es la manera, yo digo al tiro, bueno, esto llegó al equilibrio, ¿cierto? Esto calza con lo que es el equilibrio. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Básicamente, a partir de este tipo de estimaciones, yo perfectamente puedo, por ejemplo, calcular las constantes de equilibrio, puedo saber si el sistema está en equilibrio, puedo saber hacia qué lado de la reacción se debería desplazar en determinadas condiciones, y finalmente yo puedo incluso estimar las concentraciones que deberían existir en el equilibrio. Entonces aquí hay un ejemplo que me gustaría revisar con ustedes, que intenta aplicar lo anterior, ¿cierto? Entonces la pregunta acá es, nos dicen, ¿cuáles serán las concentraciones de las especies en el equilibrio de la reacción que vimos antes? Si al comienzo agregamos
1 molar de cada uno. O sea, vamos a agregar 1 molar acá y 1 molar acá, y nos preguntan cuáles van a ser las concentraciones que van a estar en el equilibrio. ¿Sí? Entonces lo que yo sugiero, si es que ustedes no lo han hecho antes, si es que nunca lo vieron, pero lo que yo generalmente sugiero, yo les voy a enseñar cómo yo prefiero hacer esto. O sea, aquí pueden haber otras formas, ¿cierto? Y después ustedes lo pueden discutir en los grupos, pero para no... yo les voy a enseñar una manera y espero que me entiendan por qué yo voy por esta vía. Entonces lo que yo sugiero cuando uno se enfrenta a este tipo de problemas es básicamente ordenar esto en función de los datos. Entonces, tenemos esta reacción, ¿cierto? Que lo que sabemos es que esta reacción funciona de la manera en que 1 mol de tetróxido de dinitrógeno se va a convertir, ¿cierto?, en dióxido de nitrógeno, en 2 moles, ¿cierto?, de este compuesto, o viceversa. Y la relación es 1:2, entonces está equilibrada, está correctamente equilibrada, ¿cierto? Y en el caso del problema, lo que nos dijeron es que en el punto inicial, yo inicio la reacción, ¿cierto? Pusimos 1 molar acá y 1 molar acá. ¿Sí? Fantástico. Entonces lo primero que podríamos, como la pregunta era, ¿cierto?, ¿cuáles van a ser las concentraciones del equilibrio? Uno podría pensar, bueno, estos tipos yo pongo 1 molar, y a lo mejor esta reacción ya está en equilibrio. Entonces es algo relativamente simple. ¿Cómo puedo saber si esta reacción está en equilibrio? Bueno, yo lo que tenía desde antes, ¿cierto? Y esto es un dato que obviamente ustedes lo pueden buscar o en un ejercicio se lo deberíamos dar, ¿cierto? Nosotros sabíamos que la constante de equilibrio es 4.63 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y estaba dada por esta expresión. Entonces, lo primero para saber si esta reacción está en equilibrio, lo primero que puedo hacer es calcular el Q. Decíamos que si Q es igual a la constante de equilibrio, no pasa nada y ya llegamos al equilibrio y tendríamos resuelto el problema. Entonces, calculemos Q, va a ser igual a 1 al cuadrado partido por 1, ¿cierto? Las concentraciones en este punto inicial. Y eso internacionalmente conocido como 1, ¿cierto? Entonces, la primera conclusión es que Q no es igual acá, por lo tanto el sistema no está en equilibrio. Eso es lo primero. Entonces necesitamos saber en realidad ahora hacia qué lado se va a desplazar, ¿cierto?, la reacción. Si se fijan, este Q es mucho más grande que la constante de equilibrio. Eso significa que en este caso los productos de esta reacción son más prominentes en este punto, ¿cierto? Y en el fondo lo que yo esperaría es que en el fondo, como esta constante es menor que 1, yo esperaría que esté desplazado hacia allá. Y eso es lo que esa es la conclusión, ¿no? O sea, la Q en este punto, cuando yo pongo 1 molar y 1 molar de cada uno de los gases, es mucho mayor que K. Por lo tanto, esta reacción lo más probable es que se va a desplazar hacia allá, ¿cierto? Yo necesito devolverme para, en el fondo, llegar acá, al valor crítico K, ¿sí? Entonces ahora la pregunta es cuánto de este dióxido de nitrógeno se convierte en tetróxido de dinitrógeno hasta llegar al equilibrio. Entonces, si partíamos de esto 1 molar y este 1 molar, lo que nosotros deberíamos esperar o entender es que va a haber un cambio, que va a ir de acá hacia acá. Y lo que decíamos es que entonces, lo que hay que entender es que por cada mol, o sea, por cada 2 moles, perdón, de dióxido de nitrógeno que se descompongan, se va a formar 1. Por lo tanto, yo para formar 1, se van a descomponer 2, X, ¿cierto? Entonces, básicamente las concentraciones al equilibrio van a estar dadas por la sumatoria de la concentración inicial con lo que cambió. O sea, eso y eso. ¿Cierto? Fantástico. Entonces, como estas expresiones equivalen respectivamente a la concentración de tetróxido de dinitrógeno y a dióxido de nitrógeno en el equilibrio, yo ahora puedo decir que en el fondo mi constante de equilibrio es igual a esa expresión. ¿Sí? Entonces esto, bueno, no los voy a ofender porque esto probablemente ustedes lo vieron a temprana edad, ¿cierto? Pero esto es una cuadrática, ¿cierto? Y aquí yo la resolví rápidamente.
Y básicamente como esto es una cuadrática, en el fondo tiene dos soluciones posibles, y si yo metí bien los dedos en la calculadora, ¿cierto? Y se viene este ejercicio, tengo dos soluciones para x, ¿cierto? La primera es de 0.542 y la segunda es de 0.459. ¿Sí? Entonces, recordemos la pregunta. O sea, lo que nos estaban preguntando en el fondo es cuál va a ser la concentración de las especies en el equilibrio cuando partíamos con 1 molar. Ya llegamos que en estas condiciones de 1 molar no están en equilibrio, entonces lo que necesitamos calcular en el fondo es estas concentraciones en el equilibrio. Entonces, si yo reemplazo los valores de X, lo primero es que, claro, me puedo dar cuenta que en el caso del tetróxido de nitrógeno, como va a haber producción, si yo reemplazo acá, esto me debería dar un valor de 1.542. Pero viene el problema que obviamente cuando se descomponga dióxido de nitrógeno, obviamente aquí voy a tener que por cada 2x, ¿cierto? Esto se lo voy a restar a 1 molar. Entonces, cuando yo hago esta multiplicación, si se fijan, 2 por 0.542 es mayor que 1, por lo tanto, esta expresión, esta resta, no tiene sentido químico, en el sentido de que esto me debería dar una concentración negativa. Eso no tiene ningún sentido en medir concentraciones negativas, ¿cierto? Entonces, esta X, en este caso, no es la correcta, ¿no? Debería ser esta. Por lo tanto, cuando yo resuelvo todo esto, lo que yo debería esperar es que las concentraciones en el equilibrio van a ser igual a 1.459 molar, y en el caso del dióxido de nitrógeno debería ser 0.082 molar. ¿Cómo podemos saber si esto está correcto? Bueno, puedo reemplazar. Reemplazo en la constante de equilibrio, que yo sabía que era 4.63 por 10 a la menos 3, y yo reemplazo, se fijan, llego perfectamente a mi valor crítico. Por lo tanto, esto está correcto. ¿Sí? Creo que hay hartas cosas en el chat y ya. Profesor, Eso, porque les dije, no pesco mucho el chat, porfa, háblenme. Mauricio, dele. para KC solo se consideran elementos en estado gaseoso y acuoso. Claro, ya vamos a llegar a eso, esa es una muy buena pregunta, y ya vamos a llegar a lo que son los equilibrios heterogéneos. Y claro, los sólidos, se habla de que las concentraciones no van a variar, ¿no? Yo agrego un bloque de plomo, ¿cierto? Y no debería variar por mucho que se empiece a disolver o corroer, ¿cierto? Entonces, claro, los sólidos no es una buena pregunta y no se consideran en el equilibrio, se considera que la actividad es 1. Ya vamos a llegar a eso, vamos a hablar de equilibrio heterogéneo. Súper, muchas gracias. Ya. A ver, no sé si pueden hacer las preguntas del chat, porque en realidad, a ver, Elisa, no entiendo la diferencia entre ambas ecuaciones. Elisa, ¿puede explicar? Sí, es que no entendí al principio por qué, o sea, porque pensaba que la de constante era igual a o sea, la constante de equilibrio era igual al cociente de reacción, pero ahora ya entendí Ah, cómo fantástico. aplicarla. Ya. Pero lo que sí no entendí fue por qué si el cociente de reacción es mayor a la constante, se desplaza los reactantes. Eh, No entendí. sí, ya, déjame usar este monito. Básicamente, si me dijiste del cociente de reacción, ¿no? ¿Esa fue la pregunta, o de la constante me dijiste? Sí, o sea, si es mayor a la constante, la Q, si es Claro. mayor a la K, ¿por qué se mueve al O sea, claro, o sea, si tú tienes un valor crítico, si te fijas, esto es parejo para las tres situaciones, o sea, es una Ujú. constante, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que sí, claro, si esto es mucho menor que esto, significa que este valor, este producto de las concentraciones en ese punto de la reacción, es mucho mayor que esto, para llegar a esto, ¿cierto? Esta Sí. división, el denominador es mucho mayor, ¿sí? Ajá. Entonces significa que tienen mucho más reactantes que productos, por lo tanto, le falta para llegar Ah, ya. necesita convertirse más en producto. O sea, Por el sí, otro lado, si ya, esto es mucho más grande, ¿cierto? Se va a devolver para el otro lado, ya, ¿sí? perfecto. Ya, Ya, súper. muchas gracias. Y bueno, y por eso es importante entender precisamente por qué es relevante
entender el concepto de cociente de reacción porque precisamente nos permite predecir o inferir hacia qué lado, hacia dónde se va a desplazar el equilibrio y si el sistema está en equilibrio o no. En este caso, como ya vimos en este ejemplo, se desplaza hacia el reactante, ¿cierto? Eso. Profe, Sí. Javiera. que no caché por qué el 2x es negativo. Ya. A ver, déjame. ¿Entendiste que va a haber un desplazamiento desde el dióxido de nitrógeno hacia el tetróxido de nitrógeno, ¿cierto? Sí, ¿Entendiste por qué va de acá hacia acá, ¿cierto? sí. Entonces, necesariamente si yo tengo este sistema cerrado, la única manera en el fondo es que para que esto ocurra, es que yo tengo que en el fondo descomponer a partir de este 1 molar algo, ¿cierto? Algo en esta dirección. Y entonces cuando yo descomponga desde este 1 molar, necesariamente, o sea, para que aparezca 1, un X, yo tengo que descomponer 2, ¿o no? Ah, sí. ¿Te fijas? Si fuera Ya, hacia el otro perfecto. lado, si fuera hacia el otro lado, o sea, si el equilibrio, nosotros nos hubiéramos dado cuenta que el equilibrio o sea, que la reacción, perdón, se desplaza hacia el otro lado, en el fondo lo que deberíamos haber predicho, ¿cierto? Es que va a haber descomposición de esta especie y aparición de esta, ¿cierto? Entonces, en el fondo, por eso es importante también equilibrar las ecuaciones apropiadamente, porque en el fondo lo que nos dice es que por cada vez que se consuma uno de estos, va a aparecer uno de estos, y si va para el otro lado, cada vez que se descompongan dos, va a producir solo uno. ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias. Súper. Ya. Entonces, bueno, en la guía ustedes tienen varios de estos ejercicios, pero yo acá les dejo una tarea y van a estar va a estar en las diapos. Entonces, pueden jugar ahí. Voy a llegar. Un momento. Denme un segundo, que si no me voy a pasar. Ahora sí. Entonces, hay otra pregunta, parece. ¿Alguien abrió el micrófono? Ah, Marcelo. Ya. Ya, entonces les dejo este ejercicio para que ustedes jueguen, ¿cierto? Que es un poquito más algebraico, pero básicamente tiene el mismo principio. Entonces, aquí lo que nos piden es calcular la constante de equilibrio de una reacción X que va de 2A a B, ¿cierto? Si al inicio solo agregamos A, y si en el equilibrio se consume un 30% de A, ¿cierto? Y eso, ese ejercicio se lo voy a dejar ahí en el Power. Víctor creo que preguntaba recién a raíz de cómo participaban los sólidos en las reacciones, ¿no? Víctor creo Profe, que era. disculpe, es que le voy a hacer una... Sí, que antes de que pase de tema, que es que no Ujú. alcanzo a escuchar bien, pero, o sea, para como, cuando hay este cambio, siempre va a coincidir como lo que se saca con los coeficientes estequiométricos. Sí, claro. O sea, claro, por eso es importante. O sea, lo que hay, a ver, tú te refieres por ejemplo, a estas expresiones. Sí, al X y al menos de Claro, X, sí. por supuesto, pues, porque en el fondo lo que te está diciendo acá, pucha, yo soy provinciano, ¿eh? Yo le digo pan francés todavía a usted. Ustedes le pueden decir marraqueta, pero para mí es pan francés. Básicamente, si tú tienes un pan francés o una marraqueta, ¿cierto? La cortas en dos, eso es lo que está haciendo esta reacción, ¿no? Tú cortaste el pan a la mitad y necesitas dos mitades para hacer uno, ¿me entiendes? Es como lo mismo, y si fueran tres, en el fondo, si esto fuera una reacción trimolecular, en el fondo necesitarías tres componentes para sumar uno, ¿te fijas? Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a tener reacciones de disociación. A ver, supongamos cloruro de aluminio 3. Entonces tiene AlCl3, y si yo, por ejemplo, lo disocio, voy a tener un aluminio más 3 iones cloruros, ¿cierto? Entonces yo si simulo ese equilibrio, que en realidad ya vamos a ver que es prácticamente imposible volver para el otro lado, en el fondo yo tendría que restar o sumar 3x, ¿cierto?
¿sí? Y por eso es Sí. importante, o sea, ojo, además es importante equilibrar bien estas reacciones porque tú te fijaste, o sea, la constante de equilibrio implica corregir la relación de la especie en función a sus coeficientes estequiométricos. Entonces, una reacción mal equilibrada desde el punto estequiométrico te va a generar valores incorrectos o estimaciones incorrectas del equilibrio, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes, por eso es importante que ustedes manejen la estequiometría también, ¿sí? Ya, profe, muchas gracias. Súper. Ya, entonces les dejo ese ejercicio y bueno, como decía, creo que Víctor o Pablo, bueno, pero hizo una pregunta re buena con respecto a los equilibrios que involucran sólidos, ¿cierto? Y esto, claro, son los que se llaman los equilibrios heterogéneos. Entonces, estos equilibrios en el fondo son, en algunos casos, ¿cierto?, cuando hay reacciones reversibles que involucran distintas fases. Y claro, esto va a ser bien importante y vamos a ver un ejemplo de algo que les conversó probablemente el profesor Quiñones en la clase de soluciones, ¿no? Entonces, veamos este ejemplo, ¿cierto?, de este equilibrio heterogéneo, donde tenemos esta sal, ¿cierto?, la cal, ¿cierto?, el carbonato de calcio, que se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, en principio, nosotros podríamos suponer que este es el equilibrio, esta es la constante de equilibrio. En el equilibrio esto va a estar dado así, ¿cierto? Pero como les decía, ya le adelantaba frente a la pregunta que hizo el compañero, Víctor creo que era, lo que hay que entender es que en realidad los sólidos y los líquidos puros también, los sólidos, ¿cierto? La concentración en realidad no va a variar. Dentro de ese sólido en realidad le va a dar lo mismo, ¿cierto? Y no va a participar en rigor en el equilibrio. Por lo tanto, se habla de manera súper simple, muy simplificada, que no entraré en mayor detalle para lo que es este curso, pero básicamente se habla de que la actividad de los sólidos, ¿cierto?, en estas reacciones es 1. Por lo tanto, se consideran en el equilibrio, se consideran inmediatamente como 1, básicamente porque no van a variar las concentraciones en este equilibrio. Entonces, para una reacción como esta, perdón, la constante de equilibrio va a estar dada solamente o va a depender solamente por la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Por ejemplo, en este caso. Entonces, yo variando solamente la concentración del el dióxido de carbono, va a depender hacia qué lado se desplaza, ¿cierto? Y básicamente la constante de equilibrio va a ser la medición de la concentración del dióxido de carbono en el equilibrio. Alguien levantó, Carolina creo, levantó la mano. Carolina, Catalina, Camila, perdón. Sí, Camila. profe. Es que Ujú. no entiendo muy bien por qué la concentración de los sólidos no varía casi. No, dentro del sólido me refiero. Si este sólido no entra en la solución, por ejemplo, ¿cómo va a variar su concentración? ¿Entiendes? Ah, ¿Entiendes? ya. Sí. Es básicamente lo único que va a entrar, y ahora vamos a ver un ejemplo de equilibrio heterogéneo que se aplica a las soluciones, ¿cierto? Que es precisamente por qué les muestro esto, ¿cierto? El precipitado en rigor no va a participar del equilibrio, porque a ti lo que te importa, ¿cierto?, es lo que está en la solución, ¿cierto? El sólido, ¿cierto?, precipitado está tranquilo, y en este caso es un sólido, ¿cierto? Y el carbonato de calcio, en el fondo, sus concentraciones va a dar como lo mismo porque es un sólido, ¿cierto? Un sólido puro, ¿sí? Gracias. Entonces, ya, súper. Entonces, bueno, ya me adelanté, ¿cierto? Esto explica súper bien, ¿cierto?, el tema, los fenómenos de los problemas de solubilidad y de lo que conversaban ustedes probablemente con el profesor Quiñones, ¿cierto? El tema de las soluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos de una solución saturada cuando se alcanzaba un equilibrio? Que básicamente llegaba a un punto donde la solución estaba en un punto de capacidad máxima, básicamente. Es donde básicamente el soluto estaba disuelto en una cantidad X de solvente, ¿cierto? Y estaba en este punto de equilibrio, ¿cierto? Si yo me pasaba, lo que ocurría era básicamente que había soluto precipitado, se formaba un precipitado. Si yo estaba antes de ese equilibrio, el solvente podía perfectamente seguir disolviéndose.
por ejemplo, mediante solvatación. Entonces veamos este ejemplo, ¿cierto? De un ejemplo de la disolución del fosfato de calcio, ¿cierto? En solución acuosa. Aquí me faltó ponerle AC, porque es una solución acuosa, pero básicamente lo que debería ocurrir, ¿cierto? Es que cuando yo disuelva esta sal, lo que va a ocurrir es una disociación en 3 iones calcio y 2 moles de iones fosfato, ¿cierto? Entonces, en principio, la constante de equilibrio estaría definida por eso, ¿cierto? Pero esto es una sal, es un sólido, y dijimos que en realidad la actividad de estos tipos es 1. Por lo tanto, en realidad, la constante de equilibrio, ¿cierto? Va a estar dada solamente por la cantidad de la concentración de los iones calcio elevado al cubo por la concentración de los iones fosfato, ¿cierto? En el equilibrio elevado al cuadrado. Esta constante de equilibrio le vamos a cambiar el nombre para complicar un poco más la cosa y le vamos a llamar el KPS, la constante del producto de solubilidad. ¿Sí? ¿Sí? Y esto básicamente es solamente una cosa más bien, digamos, es para definir que en el fondo se refiere a una constante de equilibrio que define a una solución saturada, ¿cierto? En este caso, una solución en la cual yo disolví fosfato de calcio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a llamar el KPS. Entonces, ¿por qué nos sirve esto? Recién hablábamos del Q, ¿sí? Y decíamos que el Q es básicamente este producto, ¿cierto? Entre esta relación entre los productos de producto, valga la redundancia, y las concentraciones de reactante en cualquier punto. Aquí va a pasar lo mismo, la diferencia en que en vez de Q le vamos a llamar producto iónico, ¿ya? O sea, cuando yo tomo si yo midiera la concentración de fosfato y la concentración de ion calcio en cualquier punto de que yo estoy generando, preparando la solución, ese va a ser mi producto iónico. Es el Q, básicamente, para este tipo de reacciones. ¿Sí? Entonces, cuando esta Q, o este producto iónico, es menor que el KPS, vamos a estar frente a la solución insaturada. Básicamente le falta la solución, el solvente es capaz de disolver más solutos, ¿cierto? Cuando llegamos a que el producto iónico, este Q, de este tipo de reacciones, es igual al KPS, estamos frente a una solución saturada, ¿cierto? Que era lo que hablábamos, que básicamente la solución está a capacidad máxima, ¿cierto? Y finalmente, cuando el producto iónico es mayor que el KPS, vamos a estar hablando que esta solución es una solución sobresaturada, y en ese caso, ¿cierto? Era cuando observábamos precipitados, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve? Alguien iba a preguntar algo. Disculpe que lo interrumpa. ¿Por Sí, qué no. se considera que el reactante es 1? ¿Por qué se elimina? No, lo que dije es que los sólidos, lo que dijimos es que en el caso de los equilibrios heterogéneos, básicamente en el caso de los sólidos, como no participan, no entran directamente en el equilibrio, ¿cierto? Eso es. No es que los reactantes sean uno. ¿Me entiendes? Ya, entonces, la constante, en KPS, si el reactante estuviera medio acuoso, sí se consideraría para el cálculo. Es que claro, es que acá, ojo, esto es un sólido, esto es una sal. Por lo tanto, cuando yo lo agregue, sigue siendo sólido. Por lo tanto, dentro de esto, en el fondo, la concentración no va a variar. Y prácticamente, como sólido, no va a participar del equilibrio. Va a participar cuando se disuelva, ¿sí? Entonces, por eso lo consideramos de actividad 1. ¿Sí? Ya. Sí. ¿Profe? Ya. ¿Se me Sí, escucha? escucho, pero no sé quién habla. Yo, Pedro. Sí, dime. Pedro, dale. Por eso mismo se le llama, quería preguntarle si por eso mismo se le llama producto iónico, porque al final no es un cociente, se están multiplicando los iones, ¿no? Por eso se le llama producto O sea, iónico. no, claro, pero básicamente no es otra cosa que el Q, si te fijas. El Q, chuta, es el equivalente al cociente de reacción, porque en el fondo acá la constante de equilibrio ya está definida como el producto de estos dos tipos, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando yo tome las concentraciones en cualquier punto de la solución, a eso se le llama por definición producto iónico. Eso. ¿Sí? Es el Q. Ya, perfecto. Gracias.
¿Sí? Entonces, lo que les decía, ¿para qué nos sirve precisamente calcular el KPS? El KPS se usa harto en la química industrial, cuando se hacen, por ejemplo, el tema de marcha analítica y algunas digamos, reacciones de precipitación, o incluso cuando se purifican algunas sales y cristalizan. Pero básicamente lo que te permite, ¿cierto?, es calcular las solubilidades molares. En este caso vamos a calcular solubilidades molares, ¿ya? Probablemente a usted, el profesor Quiñones, le explicó, ¿cierto?, que en general la solubilidad de un soluto se mide como gramos de soluto por cada 100 ml de solvente, ¿cierto? En este caso vamos a calcular solubilidades molares, ¿ya? Y como ejercicio, por ejemplo, vamos a calcular la solubilidad molar de esta sal, que es el cloruro de plomo, sabiendo que el KPS de esta solución es de 1.7 por 10⁻⁴. Entonces, la reacción en teoría debería estar dada por esto, ¿cierto? O sea, aquí esta sal sólida, ¿cierto?, se debería disolver en un ion de plomo, un mol de ion plomo más 2, y 2 moles de ion cloruro, ¿cierto?, en fase acuosa, en estado acuoso. Entonces, el KPS, al tiro, nosotros podemos definir, ¿cierto?, sabiendo lo que discutimos antes, es que el KPS, la constante del producto de solubilidad, va a estar dada por la concentración de estos 2 iones al equilibrio, y en este caso el ion cloruro va a estar corregido elevado por su coeficiente estequiométrico, ¿cierto? Y eso debería tener un valor de 1.7 por 10⁻⁴. Entonces yo podría calcular la solubilidad, que es lo que me preguntan, en el fondo, que va a implicar en el fondo que por cada mol de este tipo que se disuelva, en el fondo me va a estar produciendo 1 de estos y 2 moles de cloruro, ¿sí? Por lo tanto, sabiendo cuál va a ser la concentración en el fondo al equilibrio, es decir, en una solución saturada, ¿cierto? O sea, calculando a partir del KPS las concentraciones que están disueltas de estos 2 iones, yo puedo calcular básicamente la solubilidad molar. Entonces, usemos la famosa tabla que yo les recomiendo. Insisto, recomendación, yo solo sugiero. Entonces, en un estado inicial, lo que dijimos que en realidad en este tipo de equilibrios no vamos a considerar las concentraciones del sólido porque básicamente son inestimables y básicamente la actividad de 1, entonces va a permanecer inmutable, ¿cierto? No participa propiamente tal del equilibrio. Lo que sí nos va a importar es la concentración, ¿cierto? Perdón, en el fondo los iones plomo y iones cloruro. En un punto inicial, al inicio, ¿cierto?, antes de agregar cualquier cosa a la reacción, en el fondo lo que yo tengo es que básicamente no voy a tener nada, ¿cierto? Va a ser el solvente puro. Y cuando yo empiece a agregar, lo que yo voy a tener en el fondo que cuando yo empiece a agregar se van a empezar a disolver, y se van a empezar a disolver por cada mol de esto, debería 1, y que como yo no sé cuánto se va a disolver, en el fondo lo puedo definir como S, por solubilidad. Por cada mol de plomo más 2, ¿cierto?, que se disuelva a partir de esta sal, lo que tenemos es que necesariamente se van a disolver 2 moles, ¿cierto?, de cloruro. ¿Sí? Cada vez que aparezca uno acá, van a aparecer 2 acá. Entonces, al final, las concentraciones en el equilibrio van a estar dadas por esa sumatoria, y como sabíamos que el KPS tenía ese valor, ¿cierto?, nosotros ahora podemos reemplazar, y tenemos que, si se viene esta cosa, 4S cubo va a ser igual a 1.7 por 10⁻⁴. Ustedes resuelven eso, y de nuevo, si lo hice correctamente, ustedes me pueden revisar, ¿cierto?, y me pueden decir, ¿sabe qué? Te equivocaste, pero bueno, eso es lo que me dio a mí, que básicamente la solubilidad molar, S, ¿cierto?, cada vez que apareciera un plomo, es porque se está disolviendo un cloruro de plomo, ¿cierto? Va a ser de 0,035 molar. Ahora, a partir de esto, yo igual podría eventualmente, y si quieren ustedes pueden jugar, ¿cierto?, podrían expresarlo, ¿cierto?, como eventualmente molalidad incluso, o incluso
porcentaje peso-volumen, por ejemplo, etc. ¿Sí? Entonces, para eso, este tipo de equilibrio nos permiten explicar precisamente en este punto. Lo que tenemos que entender es que cuando hay 0.035 molar, ¿cierto?, de plomo, significa que estamos frente a una solución saturada, ¿cierto? La solución está en el equilibrio. Sí. Vamos un poquito, volvamos y relacionemos qué es lo que hemos conversado en relación a lo del equilibrio químico, la constante de equilibrio y volver un poco a lo que es el equilibrio, comillas, termodinámico, ¿cierto? Decíamos que en el punto de equilibrio, ¿cierto?, hay una razón, hay un valor constante en el cual nos aproximamos entre lo que son reactante y producto, que está dado, si nosotros estudiábamos la famosa reacción que hemos manoseado durante toda la clase, ¿cierto? Estaba dada por esta expresión, ¿cierto? O sea, básicamente producto elevado al coeficiente estequiométrico en el equilibrio partido por concentración de reactante elevado en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿cierto? Y eso era el punto de equilibrio, ¿cierto?, que estaba acá, ¿cierto?, donde teníamos esta pendiente, ¿cierto?, esta derivada se hacía cero, ¿cierto?, la variación de energía libre, cuando yo graficaba, ¿cierto?, la variación de energía libre del sistema era cero, ¿cierto? Entonces hay que acordarse, entonces aquí podemos relacionar los puntos. En el punto de equilibrio, en este punto donde se establece esta mezcla estable entre reactante y producto, el delta G es cero, ¿cierto? Y lo que hay que acordarse es que esa mezcla estable era definida por una constante, que era la constante de equilibrio. Entonces ahora podríamos, en el fondo, relacionar, o podría existir alguna expresión que nos permita, en el fondo, combinar o relacionar de nuevo ambos mundos, ¿cierto? O sea, en el fondo podríamos explicar o podríamos tratar de predecir, ¿cierto?, si una reacción es exergónica en función de sus constantes, ¿cierto?, o el cociente de reacción, por ejemplo. Aquí les voy a pedir un salto de fe, porque no voy a resolver a cómo llegamos a esto, porque no va en los alcances de este curso, pero lo que les voy a pedir es la confianza de que básicamente yo puedo relacionar el delta G de una reacción en cualquier punto de la reacción con Q, con su cociente de reacción, a través de esta expresión. Entonces, el delta G, la variación de energía libre de una reacción en cualquier caso de concentraciones de los componentes de la reacción, va a ser igual a el delta G estándar más la constante de los gases por la temperatura por el logaritmo natural de Q. ¿Ya? Esa ecuación, esa expresión, necesito que se la aprendan. Eso es lo que necesito que aprendan. Ojo, estamos en cualquier punto. Esta reacción puede ser exergónica, puede ser endergónica. Y ni siquiera, ojo, aquí no estamos hablando de que estamos en el equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, acá el delta G todavía no es cero, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es que esta reacción estuviese en equilibrio? Si esta reacción está en equilibrio, significa que el delta G, como vimos anteriormente y vimos desde el comienzo, ¿cierto?, en la condición de espontaneidad, tiene que ser cero. En el punto de equilibrio ese delta G lo vamos a alcanzar a que es cero. Y en el equilibrio dijimos que Q, el cociente de reacción, alcanzaba el valor de la constante de equilibrio. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo hacer un reemplazo, ¿cierto? Si en el equilibrio delta G es 0, aquí está 0, y en el equilibrio Q tiene un valor de K, acá, ¿cierto? Por lo tanto, yo, ¿cierto?, despejo, ¿cierto? Y lo que tengo es que básicamente ahora puedo calcular el delta G estándar, ¿cierto? Sabiendo, en el fondo, en este caso, la temperatura y la constante de equilibrio, o viceversa. Si yo conozco el delta G estándar, puedo estimar la constante de equilibrio, ¿cierto? Entonces, ojo, esta expresión es para el delta G estándar. Esta es la expresión para cualquier punto
de la reacción. Si se fijan, y está dado, está clarito porque aquí lo que usamos es Q y aquí lo que usamos es K. Esto no implica, para que no nos confundamos en este punto, de que la reacción está en equilibrio, ¿cierto? Es en cualquier punto. Lo que vamos a hacer es medir o estimar el delta G en función al cociente de reacción. Mauricio. Delta G0 siempre va a ser energía de Gibbs estándar. Sí, el super cero, sí, eso significa estándar. Cuando encuentre delta H super cero, perdón, es estándar. La bolita, sí. Eso. Gracias. Ya. De nada. Entonces, ejercicio. Usando la misma reacción que hemos torturado durante toda la clase, y si se fijan, partiendo con las mismas concentraciones del ejercicio anterior, ¿cierto? Lo que nos preguntan es cuál es el valor del delta G a 25 grados Celsius para esta reacción. ¿Sí? Cuando tengo 1 molar acá y 1 molar acá. Nosotros ya podemos hacer la siguiente trampa, pues nosotros ya sabemos que a esas concentraciones, si ustedes se recuerdan, calculamos el Q no era el mismo valor de la K era 4,6 por 10 a la menos 3, y en estas condiciones era 1 el Q, por lo tanto no estamos en el equilibrio, por lo tanto acá al tiro podemos decir delta G no es 0, ¿cierto? Esta reacción, perdón, no está en el equilibrio en estas condiciones. Entonces lo que nos piden es calcular cuál es el delta G en estas condiciones, cuando hay 1 y 1 molar. Entonces, esta es la ecuación que yo básicamente voy a ocupar. Yo para calcular este famoso delta G, lo que yo necesito es el delta G estándar, necesito la Q, necesito R, necesito la temperatura. Supongamos que me dieron la constante de equilibrio, eso lo conozco de antes, ¿cierto? Conozco R, y conozco la temperatura, me dijeron 25 grados Celsius. ¿Sí? Un detallito es que, si se fijan, acá yo uso R en su expresión de Joule partido por Kelvin mol, 8,314. Porque recuerden ustedes que el delta G tiene unidades de energía, entonces no tiene mucho sentido usar la expresión en litro atmósferas partido por Kelvin mol, ¿cierto? O sea, 0,0821 litro atmósfera partido por Kelvin mol no tiene mucho sentido. A mí me gusta usar Joule por una cuestión de definición, porque en ciencia en general sistema MKS, uno usa Joule, pero ustedes en las ciencias médicas, ¿cierto? En medicina, qué sé yo, generalmente se usan también las calorías, ¿cierto? Eso, por ejemplo, en tema de consumo, ¿cierto? Energético, de los sistemas biológicos se usa bastante la caloría, y en ese caso, si quieren calcular esto como caloría, lo que tendrían que usar es 1,987 calorías partido por Kelvin mol, ¿cierto? En todo caso, no es un valor para que se lo aprendan de memoria. Nosotros lo sabemos de memoria probablemente porque ya hemos hecho esta cuestión mucho tiempo, pero esos datos, o sea, no es el espíritu que se lo aprendan de memoria. Lo único, el mensaje acá es que hagan el análisis dimensional. Si llegan a un valor del delta G usando litro atmósfera, lo tienen que convertir a Joule para que tenga un sentido en el fondo desde el punto de vista de la energía. Entonces, como les decía, tenemos la constante, tenemos R, tenemos la temperatura, el problema es que no tenemos el delta G estándar, ¿cierto? Pero tenemos K. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, había una expresión que relacionaba la constante de equilibrio con el delta G, ¿sí? Por lo tanto, a partir de esta constante de equilibrio, yo puedo calcular el delta G estándar. Y eso está acá. Entonces, como es menos R, temperatura, por logaritmo natural de K, esto yo ya resolví ya el logaritmo natural de esto, me da menos 5,38, y eso cuando hago la multiplicación, ¡pum!, me da más 13.300 Joule partido por mol, ¿cierto? Eso significa que en condiciones estándar, esta reacción es endergónica, no es espontánea, por lo menos en ese sentido, en el sentido que está
demostrada, o sea, que está de reactante producto como la dibujamos, como la escribimos en la diapo, ¿cierto? Ya, entonces tenemos este dato, podemos conocer el Q, tenemos la temperatura y tenemos R. Entonces, ahora sí podemos eventualmente calcular el delta G cuando tenemos 1 molar y 1 molar de cada especie, ¿cierto? Tanto del tetróxido de dinitrógeno como del dióxido de nitrógeno. Ya sabíamos pues esto es una trampa, ¿cierto? En esas condiciones ya sabíamos que no estaba en equilibrio, ¿cierto? Y lo que sabíamos en el fondo es que en el fondo Q es igual a 1. Entonces ahora lo que podemos hacer es fácilmente reemplazar. Tenemos el delta G estándar, 13.300 Joule partido por mol, más R, más T, más el logaritmo natural de Q. En este caso el logaritmo natural de 1, universalmente conocido como 0. Entonces, básicamente en este caso, cuando estamos jugando con concentraciones de 1 a 1, ¿cierto? En el fondo lo que tenemos que entender es que para esta reacción en realidad las concentraciones no van a importar y lo único que vamos a obtener es que lo que va a importar acá es el delta G estándar. Eso significa que en estas condiciones, cuando ponemos 1 molar y 1 molar, esta reacción es endergónica y tenía sentido, ¿no? Porque al final se desplazó hacia el otro lado, se desplazó hacia los reactantes, ¿cierto? Entonces, en el fondo, lo que tú esperarías es que tiene un delta G en sentido opuesto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos jugar o cómo podemos alterar esto? Fácil, o sea, en el fondo nosotros podríamos jugar, y esto es un ejercicio que ustedes pueden hacer, pueden calcular este mismo delta G, ahora ya sabiendo el delta G estándar, jugando con las distintas concentraciones. Por ejemplo, podrían poner 4 molar y 1 molar acá, y podrían empezar a calcular en realidad hacia qué lado y qué delta G les va a dar. Ustedes van a lograr predecir además hacia qué lado de la reacción se va a desplazar, ¿cierto? Hasta alcanzar ese equilibrio. El punto acá es que en las condiciones de 1 molar a 1 molar, en esta situación, tal como lo habíamos visto con el análisis de Q, esta es una reacción endergónica, ¿cierto? En esas condiciones. Esto va a ser súper importante también, dame un segundo, Constanza. Esto va a ser súper importante cuando veamos el tema de las pilas de concentración, ¿sí? Y por ejemplo, nos vamos a dar cuenta cuando veamos reacciones redox, que básicamente tú puedes jugar a veces usando, obviamente, del trabajo que es producido a través del gradiente electroquímico, ¿cierto? Nosotros a veces podemos modificar, ¿cierto?, las concentraciones de un lado a otro, ¿cierto? Y así es como precisamente se usan varias de las pilas, ¿cierto? Y eso va a ser súper importante después para fisiología y para bioquímica, ¿cierto? Cuando veamos ciclos quimiosmóticos y ese tipo de cosas. Constanza. Hola, profe, perdón, no entendí. ¿Por qué hay un 0? Porque el logaritmo natural de Q, ¿no? Y en este caso la Q es 1. Logaritmo Ya, natural de perfecto. 1, 0. Por eso. Gracias. Eso. Sí. Súper. Ya. ¿Para qué sirve todo lo que hemos estado jugando? Esto solamente les muestro una cosa que a ver si les pica el interés, porque obviamente el tema de los equilibrios es importante que lo manejen no solo desde el punto de vista de ácido-base, ¿cierto? Y redox, ¿cierto? Sino que también ustedes después lo van a ocupar en farmacología probablemente, ¿cierto? Y ahí probablemente cuando hablen de constantes de disociación o constantes de afinidad, ¿cierto? Va a tener de nuevo sentido estudiar el tema de los equilibrios. Esto se usa bastante para los que nos gusta el tema de las interacciones proteína-proteína, o por ejemplo, como les decía, el caso de la farmacología, y cuando se usa en el fondo la interacción entre receptor-ligando, ¿cierto? Donde lo que hay que entender básicamente es que se está estableciendo precisamente un equilibrio entre la proteína, o en este caso puede ser un receptor, y su ligando, ¿cierto? Y se establece un equilibrio a una forma, un complejo, ¿cierto? Esto es
simplificado, ¿cierto? Un complejo proteína-ligando. Esto es para los que ocurren en solo un paso, ¿cierto? No hay etapa intermedia y no hay otro estado, ¿cierto? Esto es de un solo estado, ¿sí? Y básicamente lo que tú podrías definir eventualmente cuando llegue al equilibrio, ¿cierto? Tú podrías medir fácilmente una constante de afinidad, entendiendo que esta constante de afinidad, en este caso, para este tipo de reacción, donde solamente obviamente va a haber un sitio, etcétera, tiene múltiples, esto es un ejemplo sobresimplificado, pero básicamente esto va a ser igual a la concentración, perdón, del complejo proteína ligando en el equilibrio, partido por la concentración de la proteína libre en el equilibrio por el ligando libre en el equilibrio, ¿cierto? Y esto en el fondo va a ser una constante de asociación, ¿cierto? Y básicamente gracias a esto incluso ustedes podrían eventualmente calcular el delta G estándar, ¿cierto? Y en el fondo esto lo que implica es básicamente lo que podría sugerirnos es precisamente la estabilidad de la interacción, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes cuando el profesor Suárez les mostraba estos perfiles energéticos de energía en la formación del enlace covalente, ¿cierto? Que se acercaban los átomos y llegábamos a un punto de mínima energía, que en ese caso sí era potencial porque estábamos despreciando el factor entrópico, es básicamente lo mismo. En el fondo nosotros podríamos calcular ese punto de mayor estabilidad. Y yo a partir de estas constantes y de estos delta G, ¿cierto? Yo podría empezar, y básicamente eso es lo que se hace, por ejemplo, en el caso de los modelados moleculares, o incluso en las mediciones, las modificaciones químicas a distintos compuestos, fármacos estoy hablando, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, este fármaco tiene una mayor afinidad, ¿cierto? Por un ligando. Y aquí solamente para que ustedes entiendan más o menos una de las tecnologías, una de las técnicas que se está usando bastante, que estamos usando bastante en el punto de interacción proteína-proteína o proteína-ligando, ¿cierto? Es basado precisamente en calorimetría. Y esta es una técnica que en este caso, ¿cierto? Se llama calorimetría isotérmica, ¿cierto? De titulación, perdón, isotérmica, ¿sí? Y básicamente, ¿en qué consiste? Es que básicamente ustedes lo que tienen es una cámara adiabática, es decir, no hay intercambio de calor, ¿cierto? Donde ustedes ponen una celda de referencia, ¿cierto? Y lo que tienen aquí es la celda de experimentación, donde en el fondo tienen en este receptáculo, ¿cierto? Tienen una proteína, una solución de proteína a concentración de la proteína de interés, ¿cierto? A concentración conocida. Y a través de una jeringuita, en el fondo lo que tú vas a hacer es vas a ir agregando gotita a gotita, ¿cierto? Volumen a volumen, despacito, despacito, ¿cierto? Concentraciones conocidas, cantidades conocidas de tu ligando o de tu otra proteína. Entonces, lo que va a ocurrir, ¿cierto? Si ustedes recuerdan de las clases de interacciones débiles, ¿cierto? Lo que va a ocurrir en el fondo es que cada vez que se unan esto, alguien tiene una pregunta, parece. ¿Alguien prendió el Sí, yo le micrófono? quería preguntar por qué como que en Amanda. en el ejemplo anterior de las proteínas y en el que hizo antes también, que por qué asumió que estaba en equilibrio. No entiendo la Como pregunta. que es que en el cálculo usó como... En este dices tú. En este. Sí, ahí en el anterior que hizo como con números. Eh, lo que pasa Ahí. en este. Sí, como que Ya, lo que abajo pasa es usó que, momento, dame un segundo. Lo que necesitábamos en el fondo para calcular el delta G, necesitábamos el delta G estándar, ¿cierto? Ese era un valor Sí. que no conocíamos. ¿Te acuerdas? Y el delta G estándar en el fondo es igual a menos RT por el logaritmo natural. Eso llegamos cuando nosotros hacíamos esta relación. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces ahí decíamos que como por definición en ese punto estamos en el equilibrio y K en el fondo se relaciona con el delta G estándar. De esta manera, para eso hicimos este cálculo, porque lo necesitábamos para estimar el delta G de toda la reacción. Ah, ya, solo se ¿Sí? usa, claro, para estándar. Claro, entonces ahora sabiendo esto, reemplazamos, ¿cierto? Porque sabíamos que Q era 1 y en el fondo teníamos el valor del delta G estándar, que era este, ¿cierto? Tenemos R, tenemos T, dame un segundo,
y teníamos el logaritmo natural de 1, ¿cierto? Y en este caso el delta G, coincidentemente, es igual a delta G0, pero por eso yo les decía, si ustedes empiezan a jugar con concentraciones en cualquier punto, se van a dar cuenta que van a llegar a distintos valores del delta G. Y de esa manera se pueden dar cuenta cómo pueden desplazar, cómo pueden hacer la reacción exergónica. ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, ahí sí. Ya. Gracias, profe. Ya. Y con respecto a claro, y con respecto a esto, claro, o sea, lo que tú haces es básicamente el experimento, por eso les decía, perdón, lo que tú decías que lo que te decía es que cuando tú mides estas cosas, tú llegas al equilibrio, entonces tratas de llegar al punto donde mides, en el fondo, el ligando libre, proteína libre y el complejo ligando libre, ¿sí? Proteína ligando libre. Entonces, en el fondo, llega a un punto de equilibrio. Estamos en ese punto. Y por eso definimos una constante de asociación. Y como por definición, si esto es una constante de equilibrio, se va a relacionar con el delta G estándar, ¿cierto? Sí, Ya, eso. eso Entonces, es. básicamente, sí, no hay problema. Disculpe, Súper. una cosa rápida. Entonces, Representaba el delta G estándar. el delta G estándar es el delta G de una reacción medido a condiciones estándar. Ah, ya, pero esa Sí. no necesariamente está en equilibrio. En este punto sí, porque estamos acá, estamos definiendo, o sea, te lo define sí indirectamente, porque eso es lo que están midiendo. Claro, pero el delta G, pero delta G no es 0, claro. Delta G no va a ser sí, 0. No necesariamente va a ser delta G estándar igual a 0. ya, eso. Gracias. Eso. O sea, de hecho, ese es el cálculo que tú haces en el fondo en condiciones estándar. Entonces, en condiciones estándar, la reacción va a tener tal o cual delta G, ¿cierto? Eso. Bueno, lo que les decía para contarles de qué se trata este cuento, entonces básicamente, si tú recuerdas cuando de las clases de interacciones débiles, lo que les comentaba el profesor Suárez, ¿cierto? Que cuando se establecen interacciones, hay necesariamente liberación de energía, absorción, liberación de energía, ¿cierto? Todas las interacciones. ¿Sí? Y básicamente en este caso lo que se hace es cuando se unen esto, este aparatito lo que mide son liberaciones, absorciones de calor. Y básicamente eso es como lo que están midiendo, ¿cierto? En función del tiempo, ¿cierto? Y obviamente esto se corrige en relaciones molares, porque como yo sé cuánto había acá, y yo lo puedo hacer en el fondo, digamos, yo sé cuánto estoy inyectando de mi ligando, en el fondo yo voy a llegar a curvas de este estilo, y en el fondo como esto más encima está a presión estándar, y en el fondo lo que estoy midiendo es calor, yo lo que estoy midiendo no es otra cosa que delta H, ¿cierto? Y además, a partir de eso, yo puedo medir, no voy a entrar en los cálculos, pero yo básicamente se puede medir, o estimar, perdón, estimar la entropía de esto. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué les quería mostrar esto? Porque a partir de este tipo de experimentos, ¿cierto? Y sabiendo también las constantes de equilibrio, ¿cierto? Yo puedo determinar en el fondo, como les decía, las estabilidades de modificaciones, ¿cierto? A ciertos fármacos. Entonces, por ejemplo, probablemente alguno de ustedes, ojalá que no, pero o algún familiar de ustedes, pero es un fármaco bastante común, ¿cierto? Son las estatinas, ¿cierto? Que se utilizan para el control básicamente del colesterol, ¿cierto? Ustedes lo van a ver en detalle en bioquímica. Y aquí, por ejemplo, en este experimento lo que se tiene son distintas modificaciones, ¿cierto? Y distintas variantes, ¿cierto? De estatinas, ¿cierto? Entonces, algo interesante que nos muestra este gráfico, y por eso también se los puse, porque en el fondo si se fijan, ojo, esta escala está al revés, está hacia el negativo, ¿cierto? Por lo tanto, son puras interacciones que son estables entre el blanco y esta droga, ¿cierto? Y en el fondo, si te fijas, tiene un delta G menor, ¿cierto? Es aproximadamente menos 55 kJ por mol, ¿cierto? Y hay algunos que tienden a ser un poquito más altos, ¿cierto? O sea, a partir de esto tú podrías estimar perfectamente cuál es el que tiene una interacción más estable, ¿cierto? Y algo interesante, por eso también les puse estos grafiquitos, es porque si te fijas, por ejemplo, cuando comparas la rosuvastatina, ¿cierto? Con la seriastatina, si bien los dos están bastante cercanos en estabilidad, cuando tú mides, por ejemplo, el factor entálpico de este, ¿cierto? En este caso,
el factor entálpico es más negativo, ¿cierto?, que este factor entrópico, pero en el caso de la serivastatina pasa lo opuesto. Por lo tanto, aquí es lo que les comentaba antes, ¿cierto? En el caso de las interacciones, generalmente interacciones proteína-proteína, interacciones proteína-ligando, hay una contribución que tiene que ver con el delta H, que tiene que ver con lo que comentaba, comentaba el profesor Suárez anteriormente, las relaciones de absorción por atracción-repulsión de las moléculas, ¿cierto? Pero por otro lado también hay un factor que tiene que ver con la entropía, el desorden del agua generalmente externa, ¿cierto? Entonces ahí el sistema, ¿cierto?, de esa manera tiene una interacción estable. Y esto es básicamente lo que se usa bastante en lo que es modelado molecular, o sea, mediante técnicas bioinformáticas, es lo que se está usando harto actualmente en lo que se llama el virtual screening, que si quieren búsquenlo, virtual screening, escaneo o screening virtual en el fondo, que básicamente lo que hace es comparar distintas bases de datos de drogas con la estructura de tu proteína o algún bolsillo que tú quieras atacar, básicamente. Y lo que hace, básicamente lo que te calcula son parámetros termodinámicos que te permitan estimar la estabilidad. Ahora, ahí, bueno, ustedes van a ver en farmacología que no siempre los compuestos más estables son los mejores, porque eso significa que probablemente tienen mayor afinidad, ¿cierto? Por lo tanto, en ese caso cuesta un poco el tema del recambio, pero eso lo van a ver después. Pero el punto es que lo que quiero que vean es que todas estas cosas igual se utilizan en el ámbito de la farmacología y se usa bastante en el campo de las ciencias biomédicas. Finalmente, para no usar de sus tiempos, yo al principio les decía que a pesar de que en el equilibrio, ¿cierto?, ya hemos conversado que llegamos a esta mezcla estable, ¿cierto?, donde las condiciones macroscópicas permanecen más o menos como si yo observador, me paro afuera, veo todo tranquilo, veo todo que llegó a un punto quieto. Decía que a nivel microscópico obviamente ocurren cambios, ¿cierto? Y eso es lo que hace que eventualmente el equilibrio sea dinámico, es decir, las reacciones, por eso una vez que las reacciones llegan a los equilibrios, si yo altero condiciones para esta reacción en el punto de equilibrio, estas reacciones igual van a reaccionar, van a cambiar y van a responder, ¿cierto?, para llegar a un nuevo equilibrio, ¿cierto? Entonces, claro, esto tenía que ver con el punto de que si yo grafico, por ejemplo, la energía libre y vengo de una relación entre reactante-producto en desequilibrio, ¿cierto? O sea, básicamente vengo de una relación Q, ¿cierto? Llego al equilibrio K, ¿cierto? Y básicamente aquí el delta G va a ser 0, ¿cierto? Eso es lo que dijimos. Y básicamente yo puedo perturbar esto y se va a alterar probablemente, pero voy a llegar necesariamente a otro equilibrio, ¿cierto?, de las mismas características definido por la misma, básicamente, constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, el tema es que el punto de equilibrio no es un punto estático, eso es lo que quiero que se queden, es un punto dinámico y básicamente las reacciones responden a alteraciones, perturbaciones, desequilibrio. Entonces, ¿qué factores pueden alterar este equilibrio? Vamos a ver 3 factores. El primero es el factor de la concentración, el segundo el efecto de la temperatura y finalmente el efecto de la presión. Este último efecto, como lo mismo probablemente ustedes vieron el efecto para la solubilidad en los gases, ¿cierto? Es importante, pero para el caso de las soluciones líquidas, el efecto de la presión es despreciable porque recuerden ustedes que los líquidos, perdón, no los lípidos, los líquidos son poco compresibles. Por lo tanto, en realidad, los efectos que tenga la presión sobre las concentraciones de las especies que estén en la solución, en realidad es irrelevante. En cambio, para los gases, obviamente, si yo tengo un gas confinado en un pistón, yo lo comprimo y obviamente van a cambiar las presiones parciales y va a cambiar obviamente las concentraciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya ustedes probablemente ya intuyen o saben que es básicamente lo que va a ocurrir, pero veamos con un ejemplo qué pasa si si suponemos que tenemos una situación para esta reacción, ¿cierto? Que es la formación del amoníaco, ¿cierto? A partir de nitrógeno gaseoso, 3 moles de hidrógeno molecular y que da 2
moles de amoníaco, ¿cierto? Gaseoso. Entonces dijimos que, supongamos que nosotros partimos de una condición, si se fijan, que está en equilibrio. Las concentraciones de estos tipos están constantes en el tiempo. Entonces lo que voy a hacer la maldad en el fondo, la travesura de agregar amoníaco. Y lo que yo debería observar, ¿cierto? Si yo agrego bruscamente amoníaco a este bolo, ¿cierto? Esta bola de vidrio, ¿cierto? Lo que yo debería observar, ¿cierto? Al agregar esto drásticamente es que a través del tiempo, en un tiempo que yo no conozco, probablemente a partir de estos experimentos, ¿cierto? Va a haber una disminución, un consumo de amoníaco, y eso va a ser concomitante con la aparición de hidrógeno y de nitrógeno gaseoso, ¿cierto? O sea, en el fondo el equilibrio, si te fijas, yo agregué bruscamente, esto estaba tranquilo en equilibrio, ¿cierto? Aparentemente, y yo agregué acá y ¡pum! Se desplazó hacia allá, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos a un nuevo punto de equilibrio, ¿cierto? Y esto yo podría volver a agregar, podría agregar hidrógeno, y lo que probablemente va a ocurrir es que va a haber un desplazamiento leve, ¿cierto? Hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice esto es que básicamente si yo perturbo las concentraciones de productos o de reactantes, en el fondo va a haber una respuesta opuesta en el sentido, ¿cierto? De la reacción. Entonces, básicamente, si yo vengo y digo por una reacción que va de A más B y produce C, donde aquí tengo la constante de equilibrio, ¿cierto? Definida. ¿Qué pasa si yo agrego A? Bueno, obviamente ni siquiera tengo que preguntárselo, ¿cierto? O sea, ustedes al tiro deberían decirme, bueno, esta situación está en equilibrio, yo ahora agrego A, este equilibrio se va a tender a desplazar hacia allá, ¿sí? Y por otro lado, si yo a este mismo equilibrio, yo lo agrego le agrego C, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es un desplazamiento hacia el otro lado. Entonces lo que nos dice, ¿cierto? Es que en el fondo este sistema se va a escapar del equilibrio, ¿cierto? Y obviamente esto va a llegar ¿hasta cuándo? Hasta cuando lleguemos a la relación de producto a reactante igual a la constante de equilibrio, ¿cierto? Entonces el sistema responde a una perturbación en sentido opuesto, ¿cierto? Hasta llegar a este valor crítico. ¿Qué pasa con la temperatura? Perdón. ¿Qué pasa con la temperatura? Volvamos al famoso ejemplo del tetróxido de dinitrógeno, ¿cierto? Y aquí, para el caso de la temperatura, lo que hay que acordarse tiene que ver con el tema de las entalpías. En el fondo, si son estas reacciones exotérmicas o endotérmicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para el caso de esta reacción, si nosotros descomponemos las dos reacciones, en el fondo de ida y de vuelta, en el fondo desde este lado de reactante a producto, de producto a reactante, lo que se sabe es que la entalpía estándar, la variación de entalpía estándar en este caso, es de 58 kJ por mol, positivo. Eso significa que en esta dirección, esta reacción es endotérmica, o sea, absorbe calor. ¿Sí? Si yo voy para el otro lado, evidente, ¿no? Esto es menos 58 kJ por mol. Acuérdense que la entalpía es función de estado, por lo tanto, en el fondo lo único que me interesa, voy a definir un camino que en el fondo era presión constante, esto es lo único que me interesa, estado inicial, estado final. En este caso, en el fondo va a ser la misma magnitud con signo opuesto, y en este caso, en esta dirección, es decir, desde el dióxido de nitrógeno, ¿cierto?, hacia el tetróxido de dinitrógeno, esta es una reacción exotérmica, ¿cierto? Libera calor. Si ustedes recuerdan en la ley, la llamada ley cero, ¿cierto? La ley del equilibrio térmico, ¿cierto? En el fondo, lo que nos dice es que básicamente los flujos de calor van a tender a ir, en el fondo, desde donde hay mayor temperatura a menor temperatura, ¿cierto? Entonces, lo que significa que si esta reacción necesita, comillas, necesita liberar calor, ¿cierto? Y yo le pongo algo más caliente acá, los flujos de calor no van a ir en ese sentido, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad de reacción, la reacción en ese sentido va a ser disminuida. En cambio, si yo enfrío, voy a favorecer el flujo de calor en ese sentido, por lo tanto, al enfriar esto por afuera, ¿cierto? Voy a favorecer este camino.
Por otro lado, esta reacción lo que nos está diciendo es que necesita calor, ¿cierto? Esta dirección, esta ida, ¿cierto? Absorbe calor, endotérmica. Por lo tanto, si yo caliento, yo favorezco la reacción en ese sentido, y lo que hago es inhibir, en el fondo, o disminuir la velocidad en ese sentido, ¿sí? Entonces, básicamente el efecto de la temperatura es lo que tenemos que observar, ¿cierto? Y pónganle ojo ahí a su guía de estudio. Hay un par de ejercicios que tienen que ver con esto, ¿cierto? Básicamente lo que nos dice es que, o sea, lo que hay que tener en consideración es que para evaluar el efecto del cambio de temperatura en los equilibrios, ¿cierto? Lo que tenemos que conocer es la variación de entalpía de estas reacciones. Entonces, cuando tenemos una reacción en un sentido que tiene una entalpía, una variación de entalpía negativa, es decir, exotérmica, y nosotros calentamos esta reacción se va a tender a ir hacia los reactantes, ¿cierto? Y se va a ir a los productos al enfriarse. Y pasa lo opuesto si esta variación de entalpía es positiva, ¿cierto? Si la variación de entalpía es positiva, al calentar el sistema, esto se va a ir hacia los productos porque necesita absorber calor, ¿cierto? Camila. ¿Este factor afectaría más que nada en la velocidad de la reacción? Sí, en cierta forma. Lo vamos a ver mañana. Vamos a ver que en realidad, claro, yo hasta el momento he obviado, ¿cierto? El tema de la temporalidad, por lo que decía, porque estamos en el mundo de la termodinámica. Pero mañana vamos a ver que igual las constantes de equilibrio se relacionan con las constantes de velocidad. Entonces, cuando yo hablo de una sola dirección, sí puedo hablar de la velocidad, aumenta en el fondo la probabilidad que ocurra para ese lado. Claro, pero sí, desde un punto de vista, hay que pensarlo desde un punto de vista termodinámico. O sea, básicamente, si yo le pongo más calor acá, en el fondo a una reacción que libera calor, no va a salir, comillas, el calor, ¿cierto? No va a haber flujo de calor en ese sentido. Eso es lo que tienes que imaginarte. ¿Sí? Ya, gracias. ¿Qué pasa con la presión? Yo les decía que para el caso de los líquidos, como son poco compresibles, en realidad no importa, pero sí para los gases, ¿cierto? Y como la reacción que estábamos viendo al principio era en fase gaseosa, es un buen ejemplo, ¿cierto? Entonces, supongamos que tenemos esta misma reacción, ¿cierto? Obviamente tenemos las dos especies, si se fijan, ¿sí? Tenemos las dos especies en un pistón cerrado, y lo que vamos a hacer es comprimirlo, ¡pum! ¿Sí? Cuando nosotros comprimamos esto, necesariamente vamos a disminuir el volumen, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a hacer es que este efecto, esa compresión, lo que va a causar es aumentar en el fondo las presiones parciales de todos los gases confinados en ese pistón, ¿cierto? Y por extensión, obviamente, van a aumentar las concentraciones. El primer caso, perdón, el primer ejemplo de perturbación en el equilibrio fue alterando las concentraciones, ¿cierto? Entonces, obviamente, si variamos las concentraciones, lo que vamos a necesariamente hacer es perturbar el equilibrio, ¿cierto? Esta reacción, si ya estaba en equilibrio, yo disminuyo la presión y por ende estoy alterando las concentraciones, no va a permanecer imperturbable. Ahora la pregunta es hacia qué lado se va a desplazar si yo disminuyo la presión. Elisa, antes sí, dale. Sí, una pregunta de que si uno disminuye el volumen y aumenta la presión, ¿no aumenta esa presión como en la misma proporción? Sí, pero lo que tienes que imaginarte es que, claro, o sea, efectivamente está afectando todos los gases del sistema. Si te fijas, acá lo que va a ocurrir en el fondo es que yo en ese mismo espacio confinado tengo de los dos gases, reactantes y productos, ¿cierto? Y efectivamente lo que tú dices va a afectar a todos, eso es lo que estoy diciendo. El tema es a quién afecta más y en el fondo para qué lado se desplaza. Si tú te acuerdas, en el fondo cuando ocupas la ecuación de estado, la ley de los gases ideales, ¿cierto? Presión por volumen es igual a número de moles
por la constante de los gases por temperatura, ¿cierto? Si yo despejo, probablemente este ejercicio lo hicieron con el profesor Quiñones, ¿cierto? Si yo despejo la presión, voy a tener que N partido por V, ¿cierto? Y eso es concentración. Por lo tanto, si yo confino y disminuyo el volumen en el fondo, lo que estoy haciendo es necesariamente aumentando la concentración y obviamente la presión parcial de los gases. Entonces, ¿dónde va a ser más dramático? Donde yo tenga más moles, porque todos están disminuyendo en la misma cantidad del volumen, está aumentando la presión a todos los gases, está afectando igual el confinamiento del volumen, pero va a ser más dramático en el lado donde yo tenga más moles de la reacción. Entonces, en este caso, al confinarse esto, el nuevo equilibrio necesariamente se va a lograr desplazando la reacción en ese sentido, ¿cierto? En el fondo, la concentración de este gas se va a ver mucho más afectada, ¿cierto? Por una disminución del volumen que este, ¿cierto? Yo tengo más mole acá, menos mole acá, ¿sí? Todo esto, ya, perdón. Todo esto es lo que se conoce como el principio de Le Chatelier, ¿cierto? Es lo que está implícito ahí, ¿cierto? Que básicamente que habla es que una reacción en equilibrio va a responder en un sentido opuesto, ¿cierto? A una perturbación externa, ¿cierto? Y lo que va a hacer el sistema es, en este nuevo cambio, cancelar, ¿cierto? La perturbación para llegar a un nuevo equilibrio, que va a ser caracterizado por las mismas constantes, ¿no? La misma constante de equilibrio, ¿sí? Hasta que alcance este nuevo equilibrio, ¿cierto? Y ahí el delta G vuelve a ser cero. Entonces, en este caso, al caso de las concentraciones, tienen que recordar, si yo estoy en un sistema en equilibrio y agrego reactante, lo que va a ocurrir es que probablemente se va a consumir este reactante y va a llegar a producir más productos hasta llegar a este nuevo equilibrio. En el caso de la presión y los gases, si yo confino o aumento en el fondo la presión, disminuyo el volumen de los gases, este incremento en la presión, esta disminución del volumen, lo que va a afectar es el lado de la reacción donde yo tenga más moles de gas, ¿cierto? Y de esa manera va a forzar el desplazamiento de la reacción hacia ese punto, hacia el lado opuesto, ¿cierto? Hasta llegar a este nuevo equilibrio. Finalmente, en el punto de la temperatura, si la temperatura aumenta y esto es una reacción endotérmica, es decir, hay un flujo de calor hacia la reacción, es decir, la reacción absorbe calor, el equilibrio necesariamente se va a tender a ir hacia los productos. Yo voy a favorecer la producción de productos, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces, en resumen, para terminar, en el fondo, es el estado de un proceso en el cual llegamos a una condición macroscópica que permanece constante, ¿cierto? Y en este punto de equilibrio hay una relación, hay una razón de la mezcla entre producto y reactante que puede ser definida por un valor característico que era la constante de equilibrio, ¿cierto? Hablamos de reacciones heterogéneas, en las cuales el estado sólido, el puro, no participan en la definición de equilibrio porque las concentraciones de estos tipos prácticamente no varían, ¿cierto? Y decíamos que su actividad es 1. Y finalmente hablábamos que el equilibrio, a pesar de todo, no es un punto estático, ¿cierto? Sino que los cambios en concentraciones, los cambios en temperatura y en el caso de los gases, la presión, ¿cierto? Pueden alterar, perturbar el sistema y este sistema va a responder en sentido opuesto hasta llegar a un nuevo equilibrio, ¿cierto? Así que eso es lo que les quería contar. No sé si tienen preguntas. Eso. Óscar, hay un alumno que pregunta, ¿qué es una constante de asociación? Tú se la mostraste cuando... Ya. Ya. Eso. Sí, básicamente en el caso, para este tipo de equilibrio, ¿cierto? Cuando tú tienes dos moléculas que interaccionan, es básicamente la constante que define en el fondo este equilibrio, ¿cierto? O sea, básicamente si aquí tú tienes la molécula, o que si yo podría ser proteína 1, proteína 2,
Y aquí complejo proteína 1, proteína 2, siempre y cuando esto sea con un solo sitio, etcétera, un montón digamos, limitaciones, ¿cierto? El equilibrio, ¿cierto? La constante de asociación debería estar definida por esto, ¿cierto? Por este equilibrio, ¿cierto? Eso. Eso, el profe, claro, el profesor Suárez ahí dio un ejemplo bien chulo del salar de Atacama y todo. Sí, está, eso. De nada, Mauricio. Sí. Oscar, muy cortito, en relación a esta importante pregunta, ¿por qué es un K sub A y no una K sub D? Claro. Yo creo que tiene que ver con el hecho que no vamos a ver ahora, sino probablemente en bioquímica, es que esta unión particular produce cambios conformacionales en la proteína. Y es como que una vez que se produce la unión, tú estás estableciendo una relación con un nuevo reactivo, con una proteína distinta, porque cambió esa configuración para producir eso. Y eso lleva a la cinética diferente que tienen estas uniones, y sobre todo si estamos tratando en una enzima, lo que le va a ocurrir a ese ligando que llega al bolsillito de la enzima es que va a ser modificado químicamente. Entonces yo creo que de ahí viene la precaución de los textos de hablar en general de una constante de asociación. De afinidad, asociación, claro. Claro. Exacto. Y incluso Sí. cuando se habla ahora de la disociación, por ejemplo, si une saxitoxina al canal de sodio, se habla de constantes de disociación aparente. Y se dice, claro, es una nanomolar, muy fantástica, es muy tóxico, etcétera. Pero se dice constante de disociación aparente justamente por eso. Comentario. Sí. Muy buena No, la clase. súper. Gracias, profe. Pero claro, lo que dice el profesor Suárez, o sea, eso es muy cierto y lo van a ver probablemente en bioquímica y en farmacología. Lo que él dice es que, claro, o sea, aquí, por eso yo decía que hay un montón de restricciones para hablar de esta constante, por si acaso. O sea, esto yo se los mostré como ejemplo para que vean que esto se usa en biomedicina en el fondo y en farmacología. Pero lo que él dice es cierto, porque generalmente cuando obviamente se une un ligando, esto es asumiendo un modelo prácticamente llave de cerradura, ¿no? O sea, básicamente es casi un modelo estático donde el ligando, clic, entra. Pero lo que dice el profesor es cierto, pues muchas veces, y generalmente, ¿cierto? Los ligandos en el fondo inducen cambios conformacionales en los sitios. De partida hay algunos receptores que tienen más de un sitio, entonces esto tampoco es, esto tampoco es cierto para ligandos que tienen más de un sitio, tienen digamos, otros sistemas de equilibrio, ¿cierto? Entonces, claro, y por eso se habla de constantes aparentes, y en este caso los textos, claro, hablan de constantes de asociación. Y claro, los textos más antiguos parece que hablaban como más de como el inverso constante de disociación de manera muy simple, pero claro, actualmente todos los trabajos es lo que dice el profesor Suárez, hablan de constante de disociación aparente. Y ese es un tema también con respecto a lo que les comentaba del virtual screening. Eso es algo que también es relevante, pues, porque muchas de las limitaciones, aun cuando ustedes si lo buscan, ojalá que lo busquen porque es un tema bien interesante y es súper candente actualmente, es una de las nuevas metodologías que se están usando. Pero a pesar de que se usen toda esta información basada en Machine Learning, tienen el tema de lo que comentaba el profesor Suárez, que muchas veces consideran el sitio como algo estático. Entonces ahí es necesario igual asignarle valor experimental y probar en el fondo llegar a constantes de asociación de manera empírica. Quizá el caso más espectacular va a ser el de la unión del oxígeno a hemoglobina. Claro. Y después de lo del CO2. Y ahí va a tener cambios conformacionales esenciales para que la hemoglobina cambie de afinidad primero por oxígeno y después pierda el CO2 o pierda el oxígeno. Exacto. Es una de las proyecciones más interesantes de que lo que está presentando Oscar tiene total pertinencia para entender después el problema respiratorio. Así de simple. Exacto. Exacto. No sé si hay más preguntas. Yo no veo en el chat. Ya. Súper. Estamos entonces.
Entonces voy a dejar de grabar.